Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy vamos a demostrar, primero dar gracias al señor Fernando Mata por haber respondido a mi video. Lo único es que, es costumbre de estos cambelistas responder en un video de 4 horas y media, 4 horas y algo. Imagínense, demasiado tiempo, mi amigo. Hay que sintetizar la cosa. Esta gente agarra los videos y se extienden por 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Esta es costumbre de los cambelistas. Agarré las ideas y vaya, hago un video de 1 hora, 2 horas, pero tanto no, yo no tengo tiempo para escucharlo completamente. Pero voy a lidiar el día de hoy con la falacia lexical porque, mire, hermano, yo tengo una misión. La misión es demostrar que no fue Dios el que llamó a los discípulos cristianos en Hechos 11:26, y para eso yo lo voy a demostrar de varias formas. Y yo reto al señor ¿cómo se llama? Al señor Fernando Mata, que venga a debatir este tema conmigo. Le voy a proponer varios temas aquí. Es más, voy a poner mi stream ya abierto aquí por si él está por ahí, quiere venir a entrar aquí sobre este tema particularmente. Yo puedo demostrar sintácticamente que el sujeto no es Dios ahí. El sujeto. Esa es la discusión, que el sujeto no es Dios, sintácticamente hablando. Yo puedo demostrar que estamos frente a un infinitivo y en el griego el infinitivo sí acepta un sujeto, pero ¿qué tipo de sujeto acepta? ¿Qué tipo de sustantivo puede funcionar como sujeto? Y ahí tenemos dos sustantivos que califican para ser sujeto. Ese es otro elemento que hay que considerar. Yo puedo demostrar, señor Fernando Mata, que la palabra ahí no se utiliza en el sentido de oráculo como usted lo quiere decir y que usted está cometiendo una gran falacia, y ese argumento es el con el que voy a lidiar el día de hoy. Con ese que y él me refirió a mí a algunos léxicos que él me dijo que revisara. Por supuesto que los vamos a revisar. El punto es que esta persona, con todo el respeto, no sabe utilizar los léxicos, señor Fernando. Usted está utilizando el léxico de forma prejuiciada. Ya está el stream ya abierto ahí. Si usted quiere venir a disputar este tema conmigo, con todo gusto lo discutimos, un tono de respeto, no hay problema. Mi misión será demostrar en esta serie que voy a dar, hoy simplemente voy a lidiar con el tema ¿cómo se llama? Del léxico, pero yo quiero demostrar, hermanos, que el señor Fernando Mata no considera algunas cosas que tiene que tomar en cuenta al momento de hacer la exégesis. No es agarrar un léxico que tiene varias acepciones la palabra y como él viene con una idea preconcebida, prejuiciada de su concepto teológico, automáticamente empuja ese significado y quiere decir, bueno, aquí significa oráculo, y como es un oráculo, es Dios porque está implícito en el verbo grimatizo, que está ahí en griego. Entonces simplemente automáticamente tenemos que aceptar que es Dios el que les puso el nombre a los discípulos. Hay un problema aquí, que los llamó así, pero hay un problema aquí. Y hay un problema, primero, que eso pone de cabeza la sintaxis, uno. Y en segundo lugar, no se están considerando, al menos yo tengo aquí, mire, para refutarle esto al señor Mata, 16 consideraciones importantes que se tienen que tomar en cuenta para lidiar con la exégesis en estos verbos de infinitivo. Número uno, señor, mire, vean. Número uno, tenemos que considerar que hay 3 verbos en infinitivo y el verbo llamar está en infinitivo. Y los verbos infinitivos, usted mismo lo dijo, usted lo definió, y usted dijo que el verbo en infinitivo es un verbo que no está conjugado, y si no está conjugado, ¿cómo va a tener sujeto? Bueno, resulta que en el griego sí admite un sujeto, pero el sujeto tiene que estar en un caso particular. Puede estar en caso nominativo, puede estar en caso dativo, puede estar en caso genitivo, puede estar en casos acusativos. ¿En cuál de los casos está, debe estar, señor Fernando Mata? Obviamente que en caso acusativo. Pero resulta y acontece que tenemos 2 acusativos: discípulos y también cristianos. Y que casi todas las interlineales, esta va a ser también mi tarea, traducen cristianos con mayúscula. ¿Cómo se llama? La G la la transcriben con mayúscula. Habría que ir al manuscrito original, tanto los minoritarios, sobre todo los textos minoritarios, los textos en minúsculas, perdón, y sinaítico y vaticano, para ver si está en mayúscula ahí, porque si está en mayúscula ahí nos está hablando de nombre propio. Y ahí hay un problema también que considerar. ¿Y cuál de los dos sería el sujeto? Ese es otro elemento que considerar. A grosso modo, nada más para que vean que no es así de fácil soplar y hacer botellas, señor Fernando Mata. Otra cosa que hay que considerar ahí es la temporalidad del infinitivo. El infinitivo, si no está conjugado, tiene tiempo.
¿En qué tiempo lo vamos a traducir? ¿Cómo lo vamos a traducir? ¿Por qué lo traducen en pasado? ¿Se considera el género literario narrativo para que se determine si se pone en pasado, si es un presente histórico? ¿Cómo se va a traducir el infinitivo? En cuarto lugar, señor Fernando Matas, usted dirá, está dando vuelta para no dar cualquier grano. Ya vamos ahí con los léxicos, no se preocupe, pero yo quiero decirle que no es hacer exégesis, amigo, no es agarrar un léxico, agarrar una de las acepciones y decir, oh, así significa acepción, esto va con lo que yo creo, aquí yo le empujo el argumento y lo acepto así, le hago creer a la gente que es así. El mismo léxico lo va a refutar a usted ahorita. Tuggy, que usted lo citó, se lo vamos a citar aquí. Strong, que usted lo citó, se lo vamos a citar aquí. Mouse, que usted citó, lo vamos a revisar aquí. Swanson, vamos a ver si puedo conseguir de Swanson, porque no lo tengo, sí lo tengo, pero tengo que saber buscarlo aquí. ¿Cuál es el otro? Había otro. Bueno, yo tengo Thayers, tengo Mouse, tengo varios diccionarios aquí. Otra cosa que hay que considerar, señor Fernando Mata, al momento de hacer la exégesis, extraer el significado y el sentido de la palabra, es la acepción del término en discusión, que son los léxicos. Ahí entran los léxicos, revisar todos los léxicos y ver en qué acepción están enlistándome el versículo. Y es lo que yo voy a hacer el día de hoy. Mostrarle a usted que los mismos léxicos le van a probar a usted que ahí no es un oráculo divino. Los mismos léxicos, porque no me enlistan Hechos 11:26 en la acepción de oráculo divino. Ese es otro elemento a considerar. El sexto elemento que usted tiene que considerar es sintaxis. Usted tiene que hacer la sintaxis para poder determinar cuál de los dos acusativos es el sujeto de ese infinitivo, admitiendo que el verbo infinitivo en griego admite sujeto, pero no en español. En español no se admite sujeto. Y por eso es que se traduce con tiempo, conjugándose el verbo. Y eso lo tenemos que considerar también, señor, en una discusión académica, porque esto es académico. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener, señor Fernando Mata? Mire, tenemos que considerar, estoy dejando tarea para que usted investigue todo esto. Tenemos que considerar el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que esto ocurre? Tenemos que considerar, número 8, la limitación de la frase preposicional. ¿Qué me limita la frase preposicional en Antioquía? Eso no lo voy a revelar yo ahora, solo vamos a discutir todos estos temas. Voy a hacer una serie para responderle a usted sobre este tema nada más. Y si yo logro demostrar con estas 16 consideraciones, una por una, que ahí no es un oráculo y que no fue Dios el que les puso el nombre y que fueron los discípulos que pusieron el nombre, entonces se desmonta la idea, o si fueron los inconversos, habría que ver todas esas consideraciones, se desmontaría la idea de la iglesia de Cristo y por lo menos en ese argumento quedaría completamente debilitada. Y lo vamos a abordar de un punto de vista académico, con seriedad, con respeto y con todo. Se les cae completamente la teoría que ellos tienen. Habría que considerar también la evidencia interna que dice la Biblia, cómo saludaban los apóstoles, las doxologías. ¿Aplicaron eso si es infalible? Evidencia externa. Vamos a ver la patrística, cómo saludaban en las cartas pastorales, en las cartas, perdón, de los padres de los primeros cristianos, los padres apostólicos, los padres prenicenos, posnicenos, apologistas, etcétera. Etcétera, o entre otros, más bien, sería la palabra correcta. La evidencia externa, la historia, la prueba de la infalibilidad. Usted tiene que demostrar que esa palabra ahí, cristianos, porque se les llamó así, sea infalibilidad. Para que sea infalible tiene que ser un oráculo divino. Pero ¿qué tal, señor? Si fueron los discípulos y usted ha admitido que ustedes tienen una conexión y que ustedes se llaman cristianos porque ustedes vienen de la Biblia y bueno, todo lo demás, y usted admitió en un video, ya tenemos el video también donde usted dijo que ustedes no dicen como cristianos somos infalibles. Y si demostramos entonces que los discípulos no son infalibles y fueron ellos los que pusieron el nombre, entonces el término no es infalible. Y comenzamos a tener problemas. ¿Se da cuenta que no es tan fácil, señor Fernando Mata? Otro elemento a considerar, señor, es la voz pasiva, porque el verbo, al ser infinitivo, habría que considerar la naturaleza del verbo al traducirse al español, porque una cosa es el griego y otra cosa es la traducción. Cuando se vierte el verbo en griego, ¿cuál verbo vamos a utilizar en español? Llamar. Pero resulta que el verbo llamar en español es tanto activo como pasivo reflejo, como pasivo simple. Todos esos elementos los tenemos que considerar. ¿Cómo traducen las Biblias? Tendríamos que poner todos los comités de traducción y ver si algunas traducen pasivo reflejo o pasivo
pasivo simple, o si le llamar, o si hay alguno que traduzca en voz activa, porque si vamos al inglés vamos a tener dos acepciones para la palabra llamar. Bueno, en español también nombrar. Habría que considerar si hay alguna Biblia en español que traduzca nombrar en vez de llamar, considerando que el cristianos está en mayúscula en casi todas las interlineales y habría que ir al manuscrito disponible actual, revisarlo, que esa va a ser parte de mi tarea, a ver si está en mayúscula, porque si está en mayúscula entonces es nombrar y significaría un nombre propio, como un nombre empresarial, que esa es una de las acepciones de la palabra que lo vamos a ver ahora mismo. La otra cosa que hay que considerar, señor, es en español la naturaleza, cuando se trata de nombres de personas o de empresas o de instituciones o de movimientos o de cosas, el verbo debe ser pasivo reflejo o debe ser pasivo simple o es activo. Por supuesto que es pasivo reflejo o pasivo simple. Cualquiera de las dos funciona y por eso la naturaleza del verbo viene a ser pasivo. Y si es pasivo, entonces tendríamos que considerar si hay un complemento agente y si el complemento agente realmente es Dios. Y si hay un complemento agente, entonces discípulo no puede ser sujeto. Y usted se habrá contradicho porque usted dijo ya y se decantó y dijo que discípulo era el sujeto. ¿Ve? O sea, todas esas cosas las tenemos que considerar. En quinto lugar, en el número 14, la 14ª consideración sería considerar si el complemento agente es admisible o no es admisible en la traducción al español o en el griego por el infinitivo, porque un infinitivo admite realmente la voz pasiva en el griego o al traducir admite una voz pasiva. ¿Y qué vamos a valorar? La traducción, vamos a partir la exégesis a partir de la traducción o desde el texto griego. Eso es un elemento importantísimo que considerar. La 15ª consideración sería la temporalidad del infinitivo en griego. Si es infinitivo, ¿por qué se traduce con tiempo? Se les llamó como si fuesen pasado o fueron llamados pasivo. Se les llamó pasivo reflejo, fueron llamados pasivo simple. O habría que considerar, por último, si la evidencia interna, bueno, eso ya creo que lo había dicho, en las salutaciones, en las doxologías y las evidencias externas patrísticas en los saludos. Fernando Mata, mire, no es soplar y hacer botellas. La exégesis es un trabajo riguroso y serio y todos estos elementos se tienen que considerar. Y si hay un complemento agente en el griego, ¿cómo va a haber complemento agente? En este caso sería elíptico u omitido, pero no puede ser posible porque el verbo está en infinitivo. No estamos frente a un verbo en griego en voz pasiva. Y ahí tenemos un tremendo problema que impide por todos los medios que Dios sea el sujeto de la oración. Entonces, ¿cuál es la falacia lingüística suya? La falacia lingüística suya es usted decir, no, bueno, mire, un momentito. Es un oráculo. Y el diccionario dice que el oráculo es Dios. En el nombre, en el oráculo es un oráculo divino. Entonces, ahí está Dios en el verbo. Pero vamos a desmentirlo por las mismas fuentes que él sacó. Vamos a primero escuchar su video para que conste toda palabra con mucho respeto. Y vamos a escuchar al señor Fernando Mata. Vamos a escucharlo. Mucha paciencia, hermano. Vamos a escucharlo, a ver qué dice el señor Fernando Mata. En respuesta a lo que yo digo. Vamos a aceptar que esta sea una traducción correcta, pero vean lo que él va a decir. Bueno, ahí yo acabo de decir que el señor Fernando, porque el señor Fernando Mata y los cambelistas, él se ofende porque yo digo cambelista, pero él no dice nosotros demoníacos, que los de la sola fe son demoníacos. Él lo dijo hoy en el video. Usted es cambelista porque su movimiento no existió hasta el año 1810. Y nació con el señor Thomas Campbell, Alexander Campbell, Norton y Walter Scott. Ellos fueron los 4. Que, por cierto, ninguno de ellos, según su teología, se bautizó para remisión del pecado. Y en sus obras, que yo la tengo por ahí, que se llaman Memoirs of Campbell's, las memorias de Campbell, señor, pero él dice, no hables de eso porque yo no creo como ellos. Pero de ahí viene, ese es tu movimiento. Ellos fueron los que originaron la Iglesia de Cristo. Ellos no se bautizaron para remisión de sus pecados y en sus obras dejaron registrados, por lo menos en esa obra está registrado, que ellos fueron salvos antes de bautizarse. Se bautizaron en iglesias presbiterianas y algunos de ellos en iglesias bautistas, porque estaban asociados a la iglesia bautista, después de ser salvos, y lo dicen ellos ahí. De acuerdo a su misma calificación de que nosotros somos
diabólicos o satánicos, que tenemos la fe de los demonios, usted tiene a sus líderes fundadores como demoníacos también, con la fe de los demonios. Usted tiene a impíos, a satánicos, a gente con la fe de los demonios bautizando a gente de la iglesia de Cristo de donde usted viene. ¿De acuerdo? Así que sí es importante, aunque usted quiere evadir ese elemento histórico porque no le gusta, y usted dice, bueno, yo te podría llamar luterano, usted me puede llamar luterano, anglicano, católico, como usted quiera. Si ya me llamaste demoníaco, endemoniado, porque al decirme que mi fe es endemoniada por implicación, es de los demonios, por implicación me estás diciendo endemoniado. Así que yo no tengo problema que me diga luterano. Pero vamos a escuchar al señor Fernando Matas a ver qué va a responder cuando yo le digo a él que eso está por verse. Y cuando yo digo está por verse es porque hay que considerar estas 16 cosas que yo acabo de nombrar ahora, señor Mata. La exégesis es un trabajo riguroso. No es un asunto de porque agarro un léxico y aquí dice, ah, bueno, me voy por aquí, esta es la doctrina. No, no. No, eso es una pobreza argumentativa, con todo el respeto, mi amigo. Hay que considerar varias cosas que usted no las tomó en cuenta ustedes en su iglesia, porque eso no es de usted, eso viene de allá. Eso viene desde el señor Thomas Campbell, que se cree infalible. A pesar de que usted dice que los cristianos no somos infalibles, pero Thomas Campbell decía que él en su interpretación era infalible. Y cualquiera que se le oponía, entonces lo veían como hijo del diablo. Vamos a escuchar. Mis amados hermanos, este es un error al que se suele recurrir cuando no se puede replicar la postura del oponente. Tratar de... Está muy, muy altivo el señor Fernando Mata, ¿no? Ese es un error cuando no se puede refutar la oposición de mi oponente. ¿Usted está seguro que yo no puedo refutar ese argumento, señor Fernando Mata? Con las 16 consideraciones que yo le voy a dar. Y hoy le voy a matar el piojo en la cabeza con el léxico, uno de los léxicos que usted me dio. Hoy le voy a matar el piojo en la cabeza. Y voy a demostrar que usted hizo muy mal uso del léxico. Y se lo voy a demostrar en breve. Vamos a seguir escuchándolo. Recurrir a incurrir en una cuestión nominativa. Porque él menciona que hay 3 verbos en infinitivo. Y la pregunta es, ¿la pregunta los hay o no los hay? ¿Usted sabe lo que es un verbo en infinitivo? Parece que sí, porque usted lo definió ahí, ¿verdad? Correcto. Usted dijo en ese video que usted sabía mucho de griego, que usted sabía lo mismo que yo, o sea, que usted estaba prácticamente en igualdad de condiciones y que yo no le iba a marear a usted porque usted sabía lo mismo. Entonces, si usted sabe, no tiene por qué huir y venir a los debates. Yo lo invito a debatir 16 temas sobre el tema para dilucidar este importante tópico. Como les dije. Claro, comenzamos con los léxicos. ¿Usted sabe cuál es el sujeto? Dice, escuche. O sea, miren, esto es una contradicción, escuche. ¿Cuál es el sujeto? Porque él menciona que hay 3 verbos en infinitivo. Ajá, ¿qué significa un verbo en infinitivo? Y menciona que no se sabe cuál es el sujeto. Claro, mi amigo, si el verbo es en infinitivo, tú mismo lo estás diciendo. Y tú lo vas a decir más adelante, que va a representar una contradicción. Si los verbos son infinitivos, no hay sujeto. Al menos desde el planamente semántico, morfológico. Ahora, desde el plano sintáctico, tenemos que ubicar un sujeto y atribuírselo al verbo en infinitivo. Y cuando hacemos eso, entonces cuando el sujeto, tenemos que evaluar si ese sujeto, quién es el sujeto en la oración y, según la regla gramatical, en qué caso tiene que estar ese sujeto. Y ahí tenemos 2 sustantivos en caso acusativo. Tiene que ser en caso acusativo y hay 2 sustantivos que califican para ser sujeto. Todas las traducciones en unanimidad se decantan por uno. ¿De acuerdo? Pero hay un problema. Hay un problema. Vamos a ver, vamos a escuchar lo que él dice. No se sabe cuál es el sujeto. Claro que se sabe cuál es el sujeto. Dice, a los discípulos se les llamó. ¿Cuál es el sujeto entonces, señor Mata? Aquí tenemos el primer error del señor Mata. Señor Mata, ¿usted sabía que no hay ningún sujeto que comience con la preposición a? ¿Usted sabía que un sujeto, gramaticalmente hablando, no puede empezar con la preposición a? Porque si empieza con la preposición a, la función no es de sujeto, sino de objeto directo. Señor Mata, usted está confundido. Mire, una cosa es un sujeto y otra cosa es un objeto directo. Para que ese discípulo, la frase a los discípulos, sea, que en griego no aparece así, ¿verdad? A los discípulos, porque es acusativo,
en griego sí sería así, perdón, en griego sería así, a los discípulos. Para que sea un sujeto, usted no me puede incluir la preposición a antepuesta a la frase los discípulos. Usted tendría que dejar el texto los discípulos, y ahí sí sería sujeto. Fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Es la única manera que usted me pueda convertir el sujeto, escuchen muy bien, la frase discípulos, los discípulos, la frase sustantiva, los discípulos en el sujeto. Tendría que ser los discípulos fueron llamados, voz pasiva simple, los discípulos fueron llamados, ¿cómo? Cristianos. De acuerdo, señor Mata. Si usted me dice a los discípulos se les llamó, ya no sería un sujeto, porque al decir a los discípulos ya es objeto directo, no es sujeto, así que usted ya está equivocado. Ahora, en el griego, el acusativo sí puede funcionar como sujeto, fíjese, pero cuando lo vertimos a la traducción tenemos que traducirlo como es, tenemos que traducirlo los discípulos fueron llamados y no a los discípulos se les llamó, al menos que la voz pasiva que estemos utilizando sea refleja, porque la traducción me permite, ya sea voz pasiva refleja, que es la que se está utilizando ahí, a los discípulos se les llamó, porque se está considerando un sujeto elíptico que no se sabe quién es, que podría ser Dios, que podría ser los inconversos, que podría ser la comunidad, que podría ser Pablo y Bernabé, pero habría que luego ver, porque también otro elemento que se tiene que considerar es si cuando dice a los discípulos se les llamó, otra clave, si es pasiva refleja o si simplemente el verbo es impersonal, que eso es válido también, que se utilice, se forma el verbo impersonal con el incremento se llamó. Y se llamó porque no está interesado el autor en decirnos quién los llamó así. Se les llamó, ¿a quiénes se les llamó así? Sería un complemento directo a los cristianos, a los discípulos, perdón. Es objeto directo del verbo impersonal. Se les llamó, y eso lo dice el señor Payás. Verbos que comienzan con se, con el aumento, el incremento aumentado se, si no hay sujeto, entonces se considera un verbo impersonal. Eso es una estructura. Se les llamó, se llamó a ellos, se llamó a ellos, se les llamó, porque está repetido el objeto directo. Se llamó a los discípulos, o se les, en la traducción les es el mismo equivalente a los discípulos. ¿Cómo se les llamó? Cristianos. Ese cristianos, pudiéramos entonces estar frente a un verbo impersonal, se les llamó, si lo tomamos así, no voz pasiva refleja, si no la tomamos voz pasiva refleja, sino simplemente en ese caso, si tenemos la A antepuesta, entonces sería no es voz pasiva refleja, sino un verbo impersonal, porque tenemos que considerar eso también. El verbo o es pasivo reflejo o es una voz activa en forma impersonal, que representa la característica del verbo infinitivo. El verbo infinitivo es un verbo por naturaleza impersonal, no tiene sujeto. Y por eso la traducción dice, se le llamó, ¿quién? No se sabe. Se le llamó a quién, a los discípulos. Eso es objeto directo. ¿Cómo se les llamó? Cristianos. Ahí tenemos un doble acusativo, uno personal y uno impersonal. Entonces el otro es un acusativo predicativo, como le llama el doctor A.T. Robertson. Eso, ahorita no estoy con sintaxis, estoy nada más así explorando por encimita, pero ya usted parte con un error al decir que la frase a los discípulos es el sujeto. Para que sea el sujeto usted tiene que eliminarme la preposición a y decir los discípulos fueron llamados y cambiarme el verbo impersonal se les llamó por fueron llamados. Pero el texto no dice eso, la traducción no dice eso. Y ahí tenemos un problema. Así que usted, señor Fernando Mata, que se jacta de que usted sí sabe y que usted sabe de lo que está hablando, usted parece no saber de lo que usted está hablando. Porque ahí, al decir a los discípulos, insertarme la preposición a, ya no es un sujeto. Puede ser un objeto indirecto o puede ser un objeto directo. Como tenemos un doble acusativo, pudiéramos estar frente a un objeto directo y a un acusativo predicativo, depende de cómo entendamos el verbo llamar ahí.
O podemos estar frente a un objeto indirecto versus un objeto directo. Alguien les llamó a ellos cristianos. Alguien llamó cristiano a ellos. Se puede traducir. Alguien que no sabemos quién es indefinido, es impersonal, se llamó cristianos a ellos, a los discípulos, que es un equivalente a decir a los discípulos. ¿De acuerdo? El pronombre. Entonces, el señor Mata no es a los discípulos en español, ya comenzando en español. En griego sí es, pero en español no lo es. No es que se vaya a agarrar de ahí, no, usted me tiene que hacer exégesis, usted me tiene que hacer gramática, usted tiene que aplicar reglas gramaticales. No es porque yo estoy diciendo ahora que el sujeto se está contradiciendo, no, pero usted dijo que en español a los discípulos se les llamó cristianos. Ahí no es sujeto, en español no está funcionando como sujeto. Permítame corregirlo. Ahí está funcionando como objeto directo u objeto indirecto. Eso va a depender cómo veamos el verbo. Si es pasivo reflejo o si es un verbo impersonal, que es lo que yo estoy viendo ahí, un verbo impersonal que representa el infinitivo. De acuerdo, vamos a seguir escuchando al señor Fernando Mata. ¿Discípulos se les llamó? ¿Cuál es el sujeto entonces en español? ¿Cuál es el sujeto en español? No vamos a meterlo en griego todavía, en español. ¿Cuál es el sujeto? Dice, a los discípulos se les llamó. ¿Cuál es el sujeto? A ver. ¿A quiénes se les llamó? ¿Quiénes son los receptáculos de la acción? Usted lo está diciendo. ¿Quiénes son los receptáculos de la acción? El receptáculo de la acción, vaya y busque en Google. Los que son receptáculos de la acción, aquellos sobre los cuales recae la acción, señor Fernando Matas, permítame otra vez corregirlo. Sobre los cuales recae la acción es objeto directo, no es sujeto. El sujeto, por definición, es el que realiza la acción. Si usted me dice que los discípulos es el sujeto, entonces usted me está dando la razón a mí. Entonces quiere decir que el sujeto, que los discípulos son los que se llamaron a sí mismos. Si el sujeto es los discípulos, entonces los discípulos se llamaron cristianos, los discípulos, pero tendría que decir los discípulos en español. Los discípulos, porque se puede ser pasiva reflejo. Los discípulos se llamaron, y tiene hasta una idea media, reflexiva, los discípulos se llamaron cristianos. Y ahí sí sería sujeto, pero serían los discípulos, y usted dijo ya que los cristianos no somos infalibles y que los discípulos no somos infalibles, y si no son infalibles, entonces si fueron los discípulos que pusieron ese nombre, entonces el término cristiano no es infalible. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos un problema bien grande con la sintaxis. Ve que no es fácil, señor, ve que esa es la exégesis que tenemos que hacer. Ya partimos mal, partimos muy mal, y permítame corregirlo en ese punto. Con todo el respeto que usted se merece. Pero vaya un diccionario. El receptáculo de la acción es objeto directo, no es sujeto. Así que usted me está dando la razón. Los discípulos, a los discípulos. Por eso tiene la preposición a los discípulos. Es como que yo digo, doy este libro, doy este libro a María. A María es un objeto indirecto, que es un objeto indirecto, es técnicamente un objeto directo secundario. Doy este libro es objeto directo. Doy que este libro, sobre el libro recae la acción de dar. ¿A quién? A María, un objeto secundario que se llama objeto indirecto. A María. Por eso la posibilidad es que sea objeto indirecto u objeto directo. En oraciones impersonales, donde el verbo es impersonal, la función del a los discípulos, al tener la preposición a, funcionaría como objeto directo. Sigamos escuchando al señor Fernando Mata. Los discípulos son el sujeto. A los discípulos se les llamó. No, los discípulos no son el sujeto. Primero, el verbo es impersonal. Y decir a los discípulos, entonces ahí estamos frente a un acusativo, objeto directo. Y después viene un acusativo predicativo. ¿Cómo se les llamó? Se les llamó cristiano. Complemento predicativo. A los discípulos se les llamó cristianos. Un acusativo o complemento predicativo. Punto. Cristiano. Ahora, esto de que menciona los tres verbos en infinitivo, también esto yo le puedo aconsejar, pastor. Usted no puede asumir que aquellos que están viendo el video todos sepan lo que es un infinitivo o un demostrativo. No, es importante, por esto este consejo yo se lo paso porque esto es lo que yo hago. No, el consejo que yo le doy es que usted no se pare irresponsablemente a decir
que un receptáculo de la acción es el sujeto de una oración. Cuando usted mismo lo está diciendo, recibe la acción del verbo. Si la recibe, no es el sujeto, porque el sujeto, señor Mata, es el que realiza la acción. El consejo se lo tengo que dar yo a usted. ¿Me explico? Si usted me está diciendo a mí, escúcheme muy bien, señor Fernando Mata, usted me está diciendo a mí, a los discípulos, y usted mismo está admitiendo que ellos son los receptáculos de la acción, ¿de qué tipo de verbo? Es un verbo impersonal, como está en la traducción. Entonces, señor Fernando Mata, si son el receptáculo de la acción, la función no es de sujeto. O es que usted ignora que el sujeto es el que realiza la acción. Es la persona activa, el que hace la acción, pero aquí la está recibiendo. Solamente para que sea un sujeto, escuchen muy bien, para que sea un sujeto, otro detallito. Un sujeto que no hace la acción se le llama sujeto paciente, y eso solamente ocurre en oraciones pasivas. Pero en ese caso tendría que decir los discípulos y no tendría la preposición a. Tendría que decir los discípulos fueron llamados cristianos, y ahí sí se requiere un complemento agente. ¿Quién los llamó? Y ahí es donde entra la discusión. Dios. Pudiera ser un complemento agente teológico y podría ser Dios. Pero estamos hablando en español, pero en griego es pasivo reflejo. Pero en griego es pasivo el verbo, no es un infinitivo. Y ahí es donde está el problema. Por eso, si es un infinitivo en griego, usted no me puede poner a Dios como el complemento agente que se podría convertir en el sujeto. Porque tenemos que hacer la conversión de voz pasiva a voz activa, señor Fernando Mata. Yo sé de qué estoy hablando, señor Fernando Mata, pero usted no parece saber de qué está hablando. Entonces, ¿qué me va a estar usted aconsejando a mí? Que yo le aclare a mi audiencia algo cuando usted lo que está es confundiendo a la gente. Cualquier persona que conozca un poquito de gramática, si sea de español, le va a decir, este señor está diciendo unas locuras aquí. ¿Cómo que si soy receptor de la acción, soy el sujeto? No, al menos que usted aclare y diga, bueno, soy el sujeto porque es un sujeto paciente. Y si es sujeto paciente, estamos frente a una oración pasiva, pero tiene que probar entonces que ese se llamó no es personal, sino que es pasiva refleja. Y si es pasiva refleja, ¿cuál es el sujeto entonces? Porque si es pasiva refleja, los discípulos se llamaron, tendría que decir tendría que coincidir con el plural del sujeto paciente. Los discípulos se llamaron, tiene una idea media, reflexiva. Los discípulos se llamaron, por eso se llama pasiva refleja, los discípulos se llamaron cristianos en Antioquía y significaría que ellos se pusieron ese nombre. ¿Se da cuenta, señor Fernando Mato? Usted no va a venir a jugar de gramatólogo aquí conmigo. Usted no va a venir a jugar de analista sintáctico aquí conmigo, ni a venir a darme consejos a mí de gramática, con todo el respeto que usted se merece. Hay que hacer una cantidad de consideraciones para poder concluir con contundencia y basarse solamente en un léxico sobre la base de la nada, sin considerar estos elementos sintácticos y gramaticales que usted los va a descartar. Eso no es palabra de Dios. Si usted hace eso, vamos a tumbar muchas doctrinas de su mismo sistema. ¿De acuerdo? Vamos a seguir escuchando al señor Fernando Mata a ver cómo termina. Así que el consejo yo se lo doy a usted. En mis clases, si voy a usar una palabra que quizá hay la posibilidad de que los oyentes no la conozcan, pues voy a explicar qué es, ¿no? Bueno, parece que usted no la entendió, ¿verdad? Me parece que el problema lo tuvo usted, pero esta gente tiene tiempo conmigo siguiéndome aquí. Muchos de ellos son estudiantes de griego. Tengo 60 estudiantes de griego aquí. Muchos de ellos son estudiantes de griego, de los que me siguen aquí. Y muchos de ellos ya han estado en largas discusiones de 200 y casi 300 videos sintácticas y saben de qué estábamos hablando nosotros, muchos de ellos. Y esa no es una excusa porque en la era de la internet, mientras la gente me está escuchando a mí aquí, lo que tienen es que ir a Google, buscar. Estamos en la era de la tecnología, mi amigo. Yo no les puedo entregar todo. Les doy los datos, pero ellos pueden buscarlos por sí mismos. Ellos no están mochos, ellos no están cojos, ni mancos, ni paralíticos. Los verbos en infinitivo son los verbos que no están conjugados. Ajá, los verbos, vamos a preguntarle aquí. Aquí ya tiene la contradicción. A ver, defíneme otra vez verbo en infinitivo. A ver. Infinitivos son los verbos que no están conjugados. Vuélvemelo a repetir, por favor. Vuélvemelo a repetir, señor, porque usted acaba de decir algo que lo está refutando usted y usted no se está dando cuenta. Escuche muy bien. Oyentes no la conozcan, pues voy a explicar qué es, ¿no? Los verbos en infinitivo son los verbos que no están conjugados. Ajá, los verbos infinitivos son los verbos que no están conjugados. Bueno, aquí viene una pregunta para usted, señor, con mucho respeto. Si los verbos en infinitivo son los verbos que no están conjugados,
Si no están conjugados, ¿cómo pueden tener sujetos? Una pregunta, nada más. Porque si no están conjugados son impersonales. Y si son impersonales no tienen sujetos. Al menos que apliquemos una regla gramatical al momento de traducir y que tiene que ver con la sintaxis, cosa que usted quiere descartar. ¿Se da cuenta, señor Fernando Mata, que no es fácil? ¿Verdad que no es fácil? Usted acaba de tirar por la puerta o por tirar a la basura su definición de discípulos como sujeto, al decir que el verbo en infinitivo, los 3 verbos en infinitivo que están ahí, que un verbo en infinitivo significa un verbo no conjugado, y si no está conjugado no puede haber un sujeto conjugando la acción. Y de nuevo, si le doy la razón y digo que los discípulos, tendría que quitarle la preposición a y decir los discípulos se llamaron cristianos, entonces los discípulos son sujeto paciente y ellos son los que se pusieron el nombre con voz, en el sentido, no serían sujeto paciente, sino que serían el sujeto activo, en voz media. Se pusieron el nombre a sí mismos, que es una de las acepciones de los léxicos, por cierto, señor Fernando Mata. ¿Sabía usted eso? No, señor Fernando Mata. Usted acaba de tirar por la basura, o a la basura más bien, usted acaba de tirar a la basura su definición de sujeto al decir que los verbos no están conjugados porque son infinitivos. Y si son infinitivos, entonces no hay sujeto. Al menos no es el plano semántico y morfológico. No los hay. Tenemos que entrar entonces en la sintaxis para atribuirle a uno de los sustantivos que esté en caso acusativo la función de sujeto. Atribuírselo. Y estaría funcionando ya desde el plano sintáctico, y ahí es donde empieza la semántica, y ahí elaboramos la semántica haciendo la sintaxis para luego, que era lo que yo le decía a usted, no era que yo lo quería enredar, es que hay que aplicar reglas gramaticales, hacer exégesis no es soplar y hacer botellas, mi amigo. Entonces, sobre esa marcha, sobre esa base, es que construimos entonces la exégesis, sacamos el significado y ahora entonces vamos a la interpretación. Eso se llama exégesis, no eisegesis, ni confusión de ideas como las que usted está planteando, que el que recibe la acción es el sujeto, solamente que sea un verbo reflexivo, que lo admite un verbo reflexivo. Se da en esos casos el verbo reflexivo, la persona es tanto sujeto como objeto directo. En ese caso, si fuese un verbo reflexivo, o si es una voz pasiva, en ese caso sería el sujeto pero paciente. Es sujeto pero no hace la acción, alguien la hace, solo que por razón sintáctica, como aparece al principio de la oración, entonces hace la función de sujeto paciente, pero es paciente porque no hace la actividad, sino porque está ubicado en la posición donde normalmente hay un sujeto activo haciendo la acción. Pero la naturaleza del verbo es lo que va a determinar y requiere un complemento agente que es el verdadero sujeto cuando se convierte la oración de pasiva a activa. Usted no está jugando carrito conmigo. Aquí no estamos jugando, ¿cómo le llaman aquí? Canicas o metras. Cuando yo le hago a usted todas estas observaciones, se las hago con conocimiento de causa sobre la base de algo que yo conozco. Sigamos escuchando al señor Mata. Ya acaba de renunciar a su concepto de sujeto al decir que los verbos no están conjugados. Si no están conjugados, no hay sujeto. Punto. Al menos en el texto griego. Tenemos que hacer sintaxis para ubicar ese sujeto. Pero semánticamente y morfológicamente no hay sujeto. Sigamos. No, entonces no están conjugados en tiempo alguno. No están conjugados en tiempo alguno, entonces estamos hablando de que es atemporal. Si no están conjugados a tiempo alguno, quiere decir que no están ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. Y si no están conjugados en presente y pasado, ni futuro, usted lo acaba de decir, ¿cómo es que los discípulos se les llamó y está en tiempo pasado? Si usted mismo está diciendo que al no estar conjugado no tiene ningún tiempo, y ese era mi argumento. El verbo es atemporal porque es infinitivo, es impersonal porque no tiene sujeto. Ese es mi argumento. Y usted me acaba de entregar el debate, usted me acaba de entregar la razón. Al decir no tiene tiempo alguno, si no tiene tiempo porque la traducción dice se les llamó, pero en el griego dice se les llamó, no, en el griego dice llamar. Infinitivo, llamar, infinitivo. No hay tiempo y no hay sujeto, no hay conjugación. Por eso se aplica en la sintaxis las reglas gramaticales y las reglas de la sintaxis para poder adjudicarle a ciertos sustantivos la función de sujeto. Que va a ser mi trabajo, señor Fernando Mata. Escuchemos. Pero pastor, el incurrir en toda esta
terminología. Sabes que está perdido. Mira, la risa de Fernando Mata es porque sabes que metió la pata, ¿verdad, Fernandito? Mira, Fernando metió la pata aquí. Él lo sabe. Él lo sabe. Él se quedó pensando y sabe que, mira, el hombre, yo tengo que admitir, hermano, que Fernando Mata es un buen contrincante. Tengo que admitir que Fernando Mata tiene buena argumentación, sabe llevar la lógica. Y por eso él aquí, mira, ¿ves? Hemos jugado en tiempo alguno. Están jugando en tiempo alguno y él mismo sabe que acaba de meter la pata al fondo y por eso él se va a reír. Escuchen, vean. Pero pastor, el incurrir en toda esta... Sí, claro, porque es que si incurrimos en toda esta cosa, ya sabes que yo te voy a dar en el blanco y te voy a refutar, como te lo estoy haciendo aquí contundentemente, señor Fernando Mata. Por eso usted se tiene que reír. Terminología que yo también conozco. No, que yo, perdón, pero no, yo no quiero ser irrespetuoso. Vamos a decir, yo no voy a dudar que usted conoce, yo no voy a dudar de eso. Pero digamos que el conocimiento no lo trajo fresco para este video porque lo que usted dijo aquí al decir que es un receptor, el receptor es un sujeto y decir que la frase a los discípulos con la preposición a es sujeto, ya me dice a mí que usted no sabe lo que está diciendo. Y cuando usted me dice a mí y me define, porque seguro buscó la definición de verbo infinitivo, parece que no lo sabía, y ahí dice, y supongamos que sí lo sabe, significa verbos que no están conjugados, sino están conjugados porque dice se les llamó. ¿Acaso se les llamó no está conjugado? Claro que está conjugado. Y usted dice, y no están conjugados en tiempo. Ya va, un momentito, y no están conjugados en tiempo. ¿Y porque está en pasado? Porque está en ahorita, porque dice se les llamó. Se les llamó. Entonces ahí comenzamos a tener problemas, señor Fernando Mata. Porque eso me revela, uno, o que usted no recuerda lo que usted sabe, sorpréndame, uno, o que usted, señor Fernando Mata, le falta refrescar el conocimiento, o simplemente que usted no sabe de lo que está hablando. No puede abordar el tema desde la sintaxis ni desde los conceptos gramaticales. Escuchemos. Conozco. ¿Cómo cambia la verdad? A los discípulos... ¿Cómo cambia la verdad? Claro, cambia muchísimo. Ya usted vio todas las gamas de posibilidades que hay, ¿no? Se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos. ¿Eso funciona como sujeto? No. Se les llamó. ¿Verbo es personal o impersonal? Impersonal porque no coincide con el sujeto que usted me está proponiendo. Para que ese sea el sujeto tendría que coincidir con el verbo. Tendría que decir los discípulos se llamaron y sería ya una voz pasiva refleja con una idea reflexiva que indicaría una acción media, una voz media. Es decir, que ellos realizan la acción y sobre ellos recae la acción. Es decir, que ellos se llamaron cristianos a sí mismos. Pero resulta que no coincide el verbo, no dice se llamaron en la traducción. Yo estoy analizando el texto en español. Pero a los discípulos no es sujeto. Tendría que decir los discípulos se llamaron. Pero dice a los discípulos se les llamó. Alguien externo a ellos los llamó, así que es un sujeto que no se sabe quién es porque el verbo es impersonal. Por eso no coincide con el objeto directo. Los discípulos se les llamó. A los discípulos se les llamó. Se puede decir también se les llamó a los discípulos cristianos. Porque no hay un sujeto. La razón por la que sé que es Dios quien les llamó de dicha forma. Ajá, dígame cuál es la razón. Sintáctica no es. Gramatical tampoco. Acaba de meter la pata hasta el fondo. Ya tenemos que descartar, por ejemplo, desde el plano sintáctico y desde el plano semántico, perdón, desde el plano sintáctico y desde el plano gramatical, usted quedó completamente refutado y usted no va a poder recordar ese argumento. Usted no me va a poder demostrar a mí que la frase a los discípulos funciona como sujeto. Y usted no me va a demostrar a mí que el verbo se les llamó. No me va a poder demostrar que ese verbo sea un verbo personal ahí. Porque no se nos está diciendo quién nos llamó. ¿Quién nos llamó así? No hay sujeto ahí en español. Por eso es impersonal y le hacen justicia en ese sentido al infinitivo que no está conjugado. O sea, perdón, que no tiene persona, porque al no estar conjugado no tiene persona, pero tienen que, debido al contexto narrativo, le tienen que poner un tiempo, ponerlo en pasado, que lo admite un verbo impersonal. El verbo impersonal admite tiempo. Se halló un carro. O sea, perdón, se halló un carro, se halló a una persona. Se llamó
José al niño. ¿Se dan cuenta? Es por la palabra griega que se está utilizando. La palabra griega crematizo. Entonces él va a dar una razón, pero la razón no es sintáctica, porque en sintaxis metió la pata, no es gramatical, metió la pata, y entonces él se decanta la razón. Ahora, la pregunta que yo le voy a preguntar a usted, la razón es lexical. Prácticamente esa es la razón. La razón por la que yo me decanto es lexical, porque el léxico me da la razón a mí. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer a usted, señor Fernando Mata, y es una pregunta sincera, es: ¿el léxico le da la razón a usted infaliblemente? ¿Hay posibilidad de que esa interpretación que usted está haciendo y considerando como razón a la palabra que vamos a revisar ahora, grimatizo, que es una palabra que significa varias cosas, hay una posibilidad, señor, alguna posibilidad de que su interpretación esté equivocada? Hay una posibilidad que la definición lexical que usted está haciendo, o sea, hay una sola posibilidad, es infalible la interpretación que usted está dando, la razón lexical es infalible. Mire, le voy a dar dos razones por las que no es infalible. Número uno, no es infalible porque al ser la razón suya ser lexical, el léxico te va a dar varias acepciones. Y en el mismo momento en que un léxico te da varias acepciones, al menos dos, ya pone en tela de duda, en tela de juicio, tu razón de la infalibilidad de la palabra, porque ya tienes dos posibilidades. Y si el léxico te da 3, 4 o más posibilidades, mientras más acepciones, más posibilidades de significado te dé un léxico, te dé un diccionario, menos infalible es la palabra, señor. ¿Usted no sabe ese principio? Menos infalible, más debatible se convierte la palabra, más discutible se vuelve la palabra en discusión, valga la redundancia. ¿Usted no entiende ese principio, señor Mata? Usted que dice que usted sabe de lo que está hablando, pero no parece comprender, porque usted dice: la razón mía no es sintáctica, olvídese de eso, no tiene nada que ver, y por eso usted se ríe, porque sintácticamente usted quedó refutado y usted mismo se contradijo. Usted mismo tiró abajo su propio argumento, porque usted dijo que a los discípulos era sujeto y después lo tiró a la basura, cuando dijo que ahí habían 3 verbos en infinitivo, que unas personas en el chat parece que se lo comentó y le dijo: hey, el hermano está hablando de verbos en infinitivo, porque al principio él no le caía el 20. Y alguien le dice: no, le está hablando de los infinitivos, es en el griego. Y ahí es donde él cae en razón, porque al momento estaba perdido y quería decir: claro que sí, aquí está. Pero después se dio cuenta que yo tenía razón. Entonces dice: pero pastor. Y entonces se ríe porque sabe que está refutado, que esto no tiene nada que ver con esto. Mi razón no tiene nada que ver con eso. Olvídese de eso, porque yo metí la pata al fondo y me contradije. Mi razón es lexical. Ahora, si es lexical, sabemos que los léxicos dan varias acepciones. La pregunta es: si es lexical, ¿es infalible con todas las opciones que da? Respuesta, señor Fernando Mata, porque usted tal vez no me vaya a responder, se lo voy a responder de una vez. Si es lexical, la única vez que puede ser lexicalmente infalible es que haya una sola acepción. Si ahí, para que usted tenga razón y sea infalible su interpretación, el léxico solamente tiene que tener la única y exclusiva acepción, que significa oráculo divino. Y ahí usted, mire, yo ni siquiera estuviera haciendo este video. Yo estuviese borrado los videos de refutación que yo le había hecho a usted. Pero resulta que el léxico no me da eso. Y más cuando revisamos las fuentes que usted me está dando, señor Fernando Mato, usted va a quedar muy mal. Porque va a quedar en evidencia que usted no sabe usar los léxicos. Usted puede marear a cualquier persona, pero a mí no. Usted no me va a impresionar ni con gramática, ni con sintaxis, ni con su griego, ni con el español, las reglas gramaticales del español, ni con hermenéutica, y mucho menos, señor Mata, con todo el respeto que usted se merece, y mucho menos con definiciones lexicales. Aquí tengo 104 léxicos. Se voy a hacer un programa después, más adelante, si usted se engancha en esta discusión, para demostrarle que lexicalmente usted está refutado. Ahora mismo, lo que voy a hacer es usar
demostrar que lexicalmente no es infalible, porque y quiero que ustedes aprendan este principio, hermanos, para que una palabra sea lexicalmente infalible, el léxico no puede tener más de una posibilidad. A menos que tenga dos posibilidades solamente y que el contexto determine el significado. Solamente así. Pero vamos a escuchar, al señor Fernando Mata. La palabra griega krematizo. Si Dios hubiese querido comunicar que fue la gente no cristiana la que les llamó de dicha forma, hubiese usado la palabra griega kaleo. Esa es una falacia, eso se llama una falacia lexical. Eso es una falacia lingüística, mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque si yo demuestro que la palabra grimatizo, que es la que estamos discutiendo, llamar en el griego, tiene más de una acepción y que era utilizada también por los reyes, por la gente, por los dignatarios, y que a veces era utilizada por el pueblo, por la gente común y corriente en forma despectiva, y que se utilizaba por la gente común y corriente para hacer transacciones o hacer nombramientos oficiales con respecto a un nombre o a un título comercial de alguna empresa o alguna cosa que se fundara. Entonces aquí tenemos una gama de posibilidades que hace ver que todas esas posibilidades pueden caber aquí. Y ahí es donde usted comienza a tener problemas con su interpretación aparentemente infalible, hasta que la palabra de Dios habla, hasta que los léxicos y los académicos hablan, hasta que la gramática habla y hasta que nosotros ponemos las cartas sobre las mesas y comparamos los léxicos. Y ya que usted ha traído las fuentes, le aseguro que usted va a tener que retractarse de entrada. Lo primero que usted va a tener que hacer, señor Fernando Mata, es quitar el léxico de Alfred Tuggy, porque Alfred Tuggy no le da la razón. Por lo menos vamos a empezar con uno por uno. Vamos a empezar con Alfred Tuggy. Escuche lo que él va a decir. No se utilizó la palabra caleo. Es cierto que la palabra caleo significa para un llamamiento común. Como decir, y Winston llamó María, pero no significa que en ese momento le estoy poniendo un nombre. Aunque también puede significar en voz pasiva, llamé el nombre Jesús. Ahí se puede usar la palabra caleo. Y llamó su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús porque puede usar la palabra caleo. Porque es una persona poniéndole un nombre a otro. O llamando a la otra persona así. ¿De acuerdo? Pero también la palabra grimatizo se utiliza en ese sentido para dar un nombramiento oficial, legal, transaccional, a veces en sentido irónico, como cuando uno dice también en español, le tienen ese uso de cuando uno dice, lo bauticé con el nombre de tal cosa. También está ese sentido. Eso es lo que vamos nosotros a probar ahora. Un llamamiento común. No usa caleo. Usa krematizo. Un llamamiento divino. No, eso es falso. Eso ahora, vamos ahora a revisar porque él aquí sugiere a Tuggy, Alfred Tuggy, Swanson, Vine, creo. Yo ahorita voy a ver si consigo el Vine también. El Swanson, ahorita no recuerdo si tengo Swanson aquí. Y yo los tengo. El problema es que no los sé buscar mucho, pero vamos a tratar de buscar uno que él utilizó. Si ustedes vieron su video, van a ver que él citó a Alfred Tuggy. Vamos a demostrarle a este señor cómo es que se utiliza un léxico el día de hoy. Vamos a enseñarlo, le vamos a explicar con mucho respeto cómo es que se usa el léxico y vamos a ver si Alfred Tuggy le da la razón. Él lo citó, al menos Alfred Tuggy, que yo lo consulté y lo tengo aquí abierto ahora mismo, lo va a refutar a él. Y al refutarlo, a este señor va a tener que quitar a Alfred Tuggy del tapete. Y si usted me citó a Strong o Taggy o Taylor, usted también va a tener que quitarlos de ahí, porque ellos no le van a dar la razón a usted. Usted puede verlo, definido por W. Vine, por Henry Tyler, por el diccionario Swanson. Ah, sí, dijo Tyler. Mire, dijo, usted puede verlo, tiene al diccionario Vine, tiene el diccionario Taylor's, yo le digo Taylor's. Ajá, tenemos, ¿cuál es el otro? El diccionario Swanson, ¿cuál es el otro? A ver. Por Henry Tyler, por el diccionario Swanson, por el diccionario Tuggy. Tuggy, Alfred Tuggy, vamos con Alfred Tuggy, vamos a empezar de atrás para adelante. Usted puede verlo ahí, pastor. Abra el diccionario que dijo que ahí tenía. ¿Seguro usted quiere que lo abra? Que... ¿Usted quiere que lo abra? Vamos a abrírselo, pues. Vamos a cumplirle la petición. Si usted, señor Fernando Mata, a usted nunca le habían cumplido una petición, hoy le vamos a complacer a usted en esa petición que usted ha hecho.
y vamos a empezar con el último, que es el diccionario de Alfred Tuggy o Alfred Targi. Vamos a leer el diccionario de Alfred Targi o Alfred Tuggy. Vamos a ponerle aquí, mire, Alfred Tuggy. Aquí está. Aquí tenemos el diccionario, señor. Usted no me va a decir que este no es el diccionario, y lo invito a que usted vaya y lo vea y lo observe con mucho cuidado. Se lo voy a poner aquí en grande para que lo vea. Es la palabra 5537. Ahí tenemos la palabra grimatizo. ¿De acuerdo? Vamos a ir ahí. Vamos a ver si puedo agrandar esto un poco más. Así, para que lo pueda ver el señor Fernando Mata. Él me mandó a venir a este diccionario y le vamos a cumplir el capricho al señor Fernando Mata. Vamos a ver si puedo agrandar esto un poco más, para que ustedes puedan ver mejor. Eso, así es, estoy aprendiendo. Yo no sé usar mucho logo. Primera vez que estoy usando logo, bueno, segunda vez que utilizo logo en una de mis transmisiones. Pero miren, me mandó a buscar al señor Alfred Tuggy. Aquí está. Aquí está, para que vea que es el diccionario del señor Alfred Tuggy. Ahí está, mire, vea, aquí arriba, mire, ahí dice léxico griego-español del Nuevo Testamento, Tuggy Alfred E. Mire lo que dice aquí, señor Fernando Mata, mire, vea, para que aprenda a utilizar un léxico. Mire, aquí está la palabra grimatizo, y dice aquí el señor Alfred Tuggy todas las acepciones. Vamos a buscar cuáles son esas acepciones. Mire, vea. 1. Avisar, advertir, instruir, revelar. Revelar. ¿Dónde se utiliza con el sentido, señor Fernando Mata, con estos sentidos de avisar, advertir, instruir, revelar, que sería el sentido de oráculo? Revelar. Mire, en Mateo 2:12, Mateo 2:22, Lucas 2:26, Hechos 10:22, seguro viene Hechos 11:26. Vamos a ver. Hechos 8:5, Hebreos 8:5, Hebreos 11:7 y Hebreos 12:25. Ojo, revelar, que es una de las acepciones que usted dio, no lo enlista el señor Alfred Tuggy como una de las acepciones, significando revelar ahí. Así que ahí estamos mal. Vamos a la segunda definición. Vamos a ver la segunda definición. Yo creo que voy a tener que bajarle un poquito al tamaño para poder mostrar la segunda acepción. Aquí tenemos la segunda acepción. Ser llamado o recibir el nombre de. Ojo, mire que el señor Alfred Tuggy mete revelar porque está metiendo aquí en el sentido de oráculo. También avisar, advertir, instruir, revelar. Esta acepción es la acepción del oráculo que él está diciendo. Es la función del oráculo en el que Dios revela por algo divino. Pero mire, la acepción B, el señor Alfred pone ser llamado, voz pasiva, recibir el nombre de, ¿y sabes cuál es el ejemplo bandera que pone? Hechos 11:27. La pregunta al señor Fernando Mata, que me mandó a buscar el diccionario, es la siguiente. Y aquí hay hasta una nota muy importante que deberíamos visitarla nosotros. Después me meteré yo en eso un poco más. Señor Fernando Mata, aquí dice que es ser llamado a recibir el nombre de, pero no por nombramiento divino. El del nombramiento divino es esto: avisar, advertir, instruir o revelar. Aquí, esto. Pero el señor Alfred Tuggy se va por ser llamado o recibir el nombre de, y enlista Hechos 11:26. ¿Lo vio? ¿Lo vio, señor Fernando Mata? Perdón. Ya no sé qué fue lo que hice. Ya me perdí. Bueno, no sé cómo regresar atrás. A ver. ¿Dónde estarán mis instructores? Bueno, el punto es que la palabra, ya la acabamos de ver. Aquí está. Ya regresé. Ok. El punto es que la palabra no se utiliza con el sentido de llamamiento divino, ni se utiliza con el sentido de oráculo divino, ni de revelación divina. Eso ocurre en la acepción A. En el diccionario de Alfred Tuggy me enlista Hechos 11:26 con el sentido de ser llamado, recibir el nombre de. De hecho, les voy a adelantar algo que vamos a avanzar más adelante en otro programa. Varias Biblias en inglés, creo que 2 o 3 por lo menos así por encimita que consulté, una traduce se nombró, se les nombró, y otra traduce, creo que otra o dos traducen, recibieron el nombre de, porque están aplicando el léxico, pero no dicen recibieron un oráculo divino, se les reveló ni se les llamó en sentido divino. Y ahí es donde tenemos un problema. El léxico del señor Alfred Tuggy refuta contundentemente
al señor Fernando Mata. ¿Cuál fue el otro que dijo? Tayers. Vamos a Tayers. Ya demostramos que este no le da la razón. Vamos a Tayers. Ojo, yo no he visto Tayers. O sea, yo los he revisado, pero ahorita mismo no me acuerdo cómo está la cosa. Vamos a Tayers. Aquí tengo el diccionario Strong abierto. A ver, ¿dónde es que está Strong? Vamos a Strong. No sé si he citado Strong. Aquí está el climatizo. Vean, ahí lo tienen. Está en español. Vamos a ver la traducción. Vamos a poner aquí. Después vamos a buscar los ejemplos comparativos en las veces que aparece la palabra. A ver si siempre significa lo mismo. Dice que el significado primario es realizar transacciones. Claro, porque se refería a documentos oficiales, a poner nombres oficiales, a realizar una transacción oficial o comercial, ¿ve? Con sentido comercial, cosa que a ellos no les gusta. Y también significa dar respuesta o dar instrucción. Eso es, según este diccionario Strong. Ahora, vean aquí el uso que tiene. Definición: realizar transacciones comerciales, hacer una respuesta. Originalmente realizó transacciones comerciales. Realizar transacciones comerciales, actuar de Dios le advirtió, Dios me advierte, probablemente en respuesta a una pregunta sobre el deber de uno. Tomó un nombre de mi negocio público, por lo tanto recibió un nombre, soy llamado públicamente. Ve la acepción B, que es la que cita el señor Alfred Tuggy. Tomar un nombre de mi negocio público, por lo tanto recibió un nombre o ser llamado públicamente. Eso es lo que significa exactamente allá, que el señor Alfred Tuggy dice que es la acepción B y lo cita en la acepción B. Vamos a seguir leyendo a ver aquí, porque en este diccionario no tengo cómo lo utiliza, pero aquí dice, a ver, un acuerdo legal para, aquí está, mire, ve otras consideraciones. Un acuerdo legal para realizar transacciones comerciales correctamente, para amonestar sobre la base de un estándar válido, lo que tiene valor real, usado por Dios amonestando o advirtiendo a la gente, basado en lo que tiene valor real para él. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos esto, y lo que nos da aquí Strong, porque podemos después hacer un programa, porque no quiero hacer un programa muy largo, es revisar los ejemplos. Ahora vamos a Tayers, que él me mandó a Tayers, lo que él dijo Tayers. Vamos a ir a Tayers a ver qué dice Tayers. Vamos a poner la traducción aquí al español, porque aquí tenemos el texto. Aquí lo tienen, vean ustedes. Vamos a ver qué dice Tayers. Climatizo, futuro. Ok, vamos a ver las acepciones. Realizar transacciones comerciales. Ok, pero no estoy viendo ejemplos. Vamos a ver ejemplos abajo. Dar una respuesta a los que consultan un oráculo. Dar una respuesta a los que consultan un oráculo. Entonces, si esto es así, el señor Fernando Mata tiene que demostrarme que ellos estaban orando pidiendo un nombre y Dios le dio una respuesta. ¿Se da cuenta? Porque esa es la segunda acepción en este diccionario Tayers. Dar una respuesta a los que consultan un oráculo. Y ahí tienen de dónde viene toda esta etimología. Ahora vamos a ver aquí, por lo tanto, usado por Dios en Josefo, antigüedades. Ok, ahora vamos a ver aquí. Para dar un mandato o amonestación divina para enseñar desde el cielo. Estamos todavía en la misma acepción. Vamos a ver si tienen ahí enlistado a Hechos 11:26. Miren, tenemos Lucas 2:26, Jeremías 37:2, ser divinamente mandado, amonestado, instruido, Mateo 2:12, Hechos 10:22, Hebreos 8:5, Hebreos 11:7. No está Hebreos 11:26. No está Hebreos 11:26 en esta, por lo menos. En la acepción, vean que es la acepción 2, que tiene que ver con la consulta de un oráculo, la respuesta a un oráculo, la respuesta a las consultas en un oráculo. No tiene aquí el texto de Hechos 11:26. Estamos pasando a la tercera. Mire, a la tercera acepción, asumir o tomar para sí mismo, para sí, asumir o tomar para sí un nombre de negocio público. Sorpréndanse, hermanos. ¿Saben qué dice Tayers? Tayers dice que ese es el significado de Hechos 11:26. Miren, ¿quién me enlista aquí? ¿A qué me enlista aquí? A Hechos 11:26. Se da cuenta que los diccionarios lo están refutando a él. Se da cuenta que Tayers y Tuggy, tenemos los dos que me mandó a consultar y le obedecimos. Vinimos como soldados a obedecerle al señor Fernando Mata. Tanto Alfred Tuggy como el señor Henry Tayers dicen que ahí es asumir o tomar para sí un nombre de negocio público, de manera que aquí los discípulos fueron los mismos que se nombraron. Y usted ya dijo en un video, que eso lo voy a demostrar yo más adelante sintácticamente, usted ya dijo en un video que los cristianos
generales y comunes no somos infalibles. Que ustedes nunca dicen eso y ustedes dicen que están alineados con los cristianos del primer siglo. Entonces, si fueron los mismos discípulos, no los apóstoles, sino los discípulos mismos que asumieron y tomaron para sí un nombre, lexicalmente hablando, de negocio público, tiene que ser un nombre propio, y por eso las traducciones, los interlineales ponen el nombre en mayúscula, que esa es otra prueba muy importante. Todas las interlineales traducen cristianos lo traducen con la G mayúscula, que equivale a la X esa. ¿Se da cuenta, señor? ¿Sigo con los léxicos, señor Fernando Mata? 2 léxicos que usted me recomendó no le da la razón a usted. Ni siquiera Strong, porque Strong no me lo enlista, pero me da la acepción B, que es la misma acepción que me dio el señor Tuggy. Y el señor Tuggy se decantó que ahí es tomar para sí o recibir para sí un nombre de negocio público. Al menos aquí tenemos 3 léxicos que usted tiene que descartar. Aquí lo tenemos. Y tiene también Romanos 7:3 como el señor Alfred Tuggy. Entonces Henry Tegers comprende que ahí fueron los mismos discípulos que asumieron para sí un nombre de negocio público, porque estamos hablando, hermano, en términos, y vamos a ponerlo en el idioma original, a ver si es que yo estoy traduciendo mal. Y así es como se usa el léxico, señor Fernando Mata, no como usted lo está utilizando. Usted me metió a Hechos 11:26 en esta acepción de Henry y en la acepción A del señor Alfred Tuggy. Es muy fácil citar el léxico y mire cómo lo define el léxico. Esta es la única razón que yo tengo. Si esa es la única razón se le está refutando hoy y usted queda completamente refutado. Es más, yo no tengo que hacer más programas. Yo podría hacer 16 programas con las 16 consideraciones que digo y queda este nombre refutado. Léxicalmente no hay razón para que se entienda que es un oráculo divino y que fue Dios el que le puso el nombre. Y si eso es así, se tendría que poner Dios se equivocó en la sintaxis al inspirar su palabra poniendo un verbo en infinitivo que por naturaleza no tiene un sujeto, y si no tiene un sujeto no admite, por ser verbo infinitivo, ni siquiera un sujeto elíptico. Por eso no puede ser un oráculo divino. Esa es una razón sintáctica. Dios lo que hizo y lo que inspiró lo inspiró perfectamente. Señor Fernando Mata, usted ha quedado completamente refutado. Y yo me voy a dar a la tarea de demostrar con mucho más ahínco y con mucha más fuerza que la interpretación de las iglesias de Cristo, que la interpretación de las iglesias campbelistas de que eso es un oráculo y que fue Dios el que les puso el nombre de cristianos, fue un oráculo divino, es completamente falso. La sintaxis lo refuta, el verbo en infinitivo lo refuta, los léxicos lo refutan. Y 13 consideraciones más lo refutan. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Y no importa cómo vertamos el verbo del verbo griego infinitivo al español o al inglés. No importa cómo se vierta. Si lo vertimos como voz pasiva o voz activa o voz refleja o voz activa impersonal o voz pasiva refleja o voz pasiva simple, o lo que sea, no es más que una traducción para adecuarla a nuestro idioma. Pero el texto griego, ¿qué dice? Lo que Dios inspiró fue la palabra, el texto griego. Y no hay manera de meterme ahí un sujeto elíptico aparte de los 2 acusativos que tenemos ahí. Los únicos 2 sujetos que pueden ser ahí pueden ser discípulos, pero sin la acepción A, porque no está así en el griego, porque la gramática griega nos dice, y aquí tengo al doctor Wallace que nos dice, que un verbo en infinitivo admite. Después voy a profundizar un poco más en eso, ahorita no me quiero meter ahí, pero nada más se los estoy dando por encima y ustedes los pueden buscar. Un verbo en infinitivo admite un sujeto, a pesar de que es un verbo infinitivo no conjugado, lo admite por una razón, lo admite, pero no cualquier tipo de palabra. Solamente admite sustantivo en caso acusativo, y tenemos 2. El sujeto, ¿qué quiero decir con esto? Que el sujeto puede ser tanto discípulo como puede ser cristiano, porque los 2 califican. Mi función al hacer el análisis sintáctico, que no nos estamos metiendo con sintaxis ahorita, cuando yo haga el análisis sintáctico voy a demostrar cuál es la función real y cuál es el que está cumpliendo función de sujeto. Y son los discípulos. Y usted ya dijo que los discípulos no son infalibles. Los discípulos asumieron el nombre de cristiano para sí mismo, como fuese un negocio público en Antioquía. Ese es el significado. Es un nombre propio que recibieron.
Es un nombre que ellos asumieron para sí. Es un nombre de negocio que ellos recibieron, de negocio público, no porque van a hacer negocio, pero porque saben que van a hacer vida pública, pues, como las iglesias hoy día que necesitan un registro. Usted dice, no, nosotros no tenemos nombre propio. Entonces ustedes están actuando jurídicamente ilegal, señor Fernando Mata. Después voy a lidiar con eso. Porque yo puedo hablar con mi amigo y decirle, ustedes están funcionando aquí en los Estados Unidos violando las leyes del IRS, de la declaración de impuestos, porque según el señor Fernando Mata dice que ustedes no tienen nombre propio. ¿Cómo ustedes pueden operar y hacer vida pública aquí en los Estados Unidos sin tener un nombre propio, un nombre de negocio o lo que se llama una personalidad jurídica o personería jurídica? Al tener una personería jurídica tiene que tener un nombre adjudicado y ese nombre de personería jurídica se llama nombre propio. No me venga usted con cuentos. Legalmente tienen un nombre propio, si no, no pueden operar, al menos que estén violando las leyes y estén invadiendo los impuestos. Esa sería otra consideración a tomar. Así que no me venga con el cuentito de que las iglesias de Cristo no tienen nombre, no son una denominación. Claro que tienen una denominación, tienen que tener un acta jurídica, un acta constitutiva legalmente con un representante y un comité de representantes, un grupo, varias personas que firman ahí el número de constituyentes de esa denominación, de esa iglesia o de esa denominación, y un nombre sugerido legal. Y ese nombre legal es un nombre jurídico, una personería jurídica, una personalidad jurídica, y a eso se le llama nombre propio. Porque están haciendo algo nuevo, institucionalmente hablando. Y este es el nombre que estas personas asumieron, los discípulos. Y si no son infalibles, y ellos decidieron llamarse cristianos, y no son infalibles los cristianos, no son infalibles porque solamente los apóstoles tienen esa autoridad de infalibilidad por inspiración divina. Entonces, el señor Fernando Mata, ahí no hay ningún tipo de pecado en que tengamos nombres, que nosotros como discípulos decidamos poner un nombre comercial a nuestras iglesias y le podemos llamar iglesia bautista, iglesia presbiteriana, como le queramos llamar, porque es un asunto de acuerdo. Después voy a lidiar con la sintaxis, con la frase preposicional en Antioquía y demostrar que este señor comete la falacia de la generalización porque está funcionando, esto está ocurriendo circunstancialmente, geográficamente, en el contexto geográfico de Antioquía. Frase preposicional que tiene una función sintáctica adverbial modificándome al verbo llamar. Pero me venga con cuentos a mí. Y está limitado a los discípulos que habían estado con los apóstoles Pablo y Bernabé durante un año. A ellos, ¿dónde estaban? En Antioquía. Ahí, a ese grupo. Ese grupo asumió para sí un nombre comercial de cristianos. Ahora que después se generalizó y todo lo demás, eso es otra cosa. Pero sintácticamente, el señor Winston Antonio Medina Rodríguez tiene la razón, sintácticamente. Lexicalmente, el señor Winston Medina tiene la razón, no Fernando Mata. Gramaticalmente, el señor Winston Medina tiene la razón, no Fernando Mata. Pocas veces hablo en tercera persona, pero hablo de mi persona, pero para no sentirme yo muy grande con esto, ¿no? Bueno, hermanos, hemos refutado al señor Fernando Mata contundentemente con su falacia lexical, su falacia sintáctica, con su desconocimiento gramatical y sintáctico que yo no creo que no conozca, yo creo más bien que ignoró algunos conceptos o que los necesita refrescar. Ojalá que los refresque y entremos en este debate. Hay 16 consideraciones que tomar en cuenta para poder echar abajo mi argumento. Usted tendrá ahora que inventarse nuevos léxicos con nuevas acepciones. Vamos a ver si puedo rastrear. Vine dijo, Vine, vamos a buscar a Vine. Vamos a ver si puedo rastrear el diccionario Vine. A ver, ¿dónde puedo poner Vine aquí? Ok, vamos a poner Vine. Aquí está Vine. Vamos a buscar la misma palabra en Vine. Vine, diccionario Vine. Yo tengo Vine aquí, ya lo acabo de conseguir. A ver. Vine. Ok. Ajá. Aquí tenemos a Vine. A ver, es que no tengo aquí Vine, dinero. Bueno, tendría que poner la palabra grimatizo aquí. A ver. Déjeme que estoy buscando la palabra llamar aquí en Vine. Ya tengo el diccionario Vine. Perdón, se me abrió otra ventana. Ya lo tengo aquí. Ok.
Aquí está, Vine. Ya, déjenme mostrarlo aquí. Déjenme buscar aquí la palabra grimatizo en Vine. A ver si lo puedo poner aquí. En el diccionario Vine. Aquí lo tengo. Caleo. Llamar. Epicaleo. Estoy buscando la palabra proscaleo, paracaleo, foneo, lego, epílogo, grimatizo. Aquí está grimatizo. Ajá. Mire, vean. Ya me faltaba un léxico, me faltan 2 léxicos más que él me nombró, pero aquí tengo a Vine. Vamos a ver si Vine le da la razón al señor Fernando Mata. Aquí tengo a Vine, señor Fernando Mata. Mire, vea, aprende a utilizar el léxico, señor Vine. Perdón, señor Fernando Mata, con todo el respeto. Mire, vea, grimatizo significa ocasionalmente ser llamado o nombrado. Ser llamado o nombrado. ¿Sabe qué cita? Hechos 11:26. Del nombre cristianos y Romanos 7:11. Únicos pasajes donde tiene este significado. ¿Escuchó? Único pasaje donde tiene este significado de ser llamado o nombrado. Del nombre, ¿ve? Recibir el nombre, ser llamado del nombre. Cristianos en este caso. Y son los únicos 2 pasajes donde se utiliza en este sentido. Principalmente es tener tratos de negocios con lo que llevó a ello fueron públicamente llamados cristianos debido a que este era un principal negocio, era su principal. ¿Cuál era su principal negocio? Hacer discípulos. No estaban durante un año en el sitio, pues. Por eso esta palabra tiene el sentido tanto en Romanos 7:3 como en Hechos 11:26, a pesar de que también se utiliza con otras acepciones de oráculo divino. Están diciendo que en estos 2 pasajes, tanto en Romanos 7:6 como en Hechos 11:26, que es el pasaje de discusión, Hechos 11:26, significa ser llamados o nombrados. Aunque dice ocasionalmente, porque no ocurre muchas veces, ocurre nada más 2 veces, luego él va a decir, en estos 2 versículos, Hechos 11:27 y Romanos 11:7, son los únicos pasajes, dice el señor Vine, donde tiene este significado. Y principalmente es tener tratos de negocio con los que llevó a ello. Fueron públicamente llamados cristianos debido a que este era su principal negocio, refutado con el señor Vine también. Refutado. ¿Cuál otro me nombró? ¿Se acuerdan de otro léxico? A ver, ¿cuál otro léxico me nombró? Ya aprendí a buscar el léxico. Se embromó el señor porque ahora ya sé buscar aquí, el señor Fernando Mata, porque ahora sé buscar aquí en el léxico. A ver, ¿qué otro léxico dijo? Swanson. Vamos a buscar el léxico Swanson. A ver, ¿dónde fue que yo escribo? ¿Dónde es que yo escribo esto? Ok, vamos a cerrar esto. Vine. Vamos a poner, en vez de Vine, vamos a poner Swanson. Vamos a poner aquí Swanson. Porque dijo que el diccionario, que en todo esos diccionarios me iban a dar razón. Ya tenemos 4 diccionarios, 4 léxicos y los léxicos los refutan a él. No me refutan a mí, lo refutan a él. Aquí está Swanson, diccionario bíblico. Vamos a buscar significado. Y aquí está grimatizos en Swanson. A ver. ¿Dónde está el diccionario Swanson? ¿Dónde está Swanson? Diccionario de idiomas bíblicos griegos. Estoy tratando de abrirlo. A ver si es que tengo que cerrar aquí. Vine ya lo refutó. Estamos ahora con Swanson. Vamos a Swanson. Swanson, diccionario bíblico. ¿Será que no está cargado? Y buscamos la palabra. Bueno, no parece que puedo buscarlo. A ver. Pero bueno, ya cuatro diccionarios que hemos citado, 4 léxicos lo han refutado. Yo creo que este diccionario no me cargó a mí aquí. Lo tengo que cargar. A ver. Sí, no lo he cargado. Voy a cargar ese diccionario para revisar esa fuente. Me comprometo a eso. Pero ya con 4 diccionarios lo hemos refutado. Yo estoy seguro que Swanson no puede pensar distinto. A menos que Swanson le lleve la contraria a Vine. A menos que Swanson le lleve la contraria a Tuggy. A menos que Swanson le lleve la contraria a Tayers. A menos que Swanson le lleve la contraria a Vine. A Strong. ¿Se dan cuenta? Sí, aquí está. Parece que aquí sí lo tengo. Diccionario bíblico, aquí está. Vamos a buscar la palabra grimatizo. Vamos a ver si me lo da. Ya tengo Swanson.
Aquí está, mire, que conste que está Swanson aquí. Yo lo estoy compartiendo, a ver si lo estoy compartiendo. No, no lo estoy compartiendo. Ya conseguí Swanson. Aquí está Swanson. Y ojo, ni siquiera lo estoy revisando, estoy apenas viendo. Mire, Swanson dice, grimatizo, mire, grimatizo, de la concordancia Strong, revelar el mensaje divino. De ahí donde se agarra el señor Fernando Mata. Estoy compartiéndolo, a ver si lo están viendo. Voy a ponerlo en grande para que ustedes lo vean. Acepción 1. Revelar, ¿cómo que lo ve? Revelar, vamos a ponerlo en grande para que la gente pueda ver mejor. Aquí está. Esto está bueno. Él me mandó a leer todos estos diccionarios y que le daban la razón a él. Esta es la única razón que él tiene. Él dijo, no es razón sintáctica, no es razón gramatical, es lexical. Ahí significa oráculo divino, revelar el mensaje divino, y eso, que revelar el mensaje divino, ser pasivo. Vamos a ver si en lista Hechos 11:26, mire, Hechos 10:26, Hebreos 8:5, Hebreos 11:7 y 12:25, y no en lista Hechos 11:26. Entonces ese no puede ser significado, ¿verdad? ¿Y qué tal aquí? A ver si aquí tengo otro. Mire, vea, esto continúa. Poner un nombre, tener un nombre, ser llamado. Mira, ve, señor Fernando Mata, mire, vea, usted queda completamente refutado. Todas las fuentes que me dio las consulté. Mire, poner un nombre, tener un nombre y ser llamado. ¿Sabe qué texto me da? Los únicos 2 versículos que cita el señor Stuggy, el señor Tayers, el señor Vine, Strong. Bueno, Strong no lo cita. Ya tenemos los 5 léxicos que usted me dio y 4 de ellos, porque Strong no se encarga de eso, pero aquí me están llevando a Strong y están diciendo poner un nombre, tener un nombre, ser llamado. Hechos 11:26. No se decantan los léxicos por oráculo divino. En el oráculo divino está aquí, mire, revelación divina, climatizo, y están otros versículos que no dan Hechos 11:26. Hechos 11:26 en Hechos 11:26 la palabra grimatizo se está utilizando con el sentido de poner un nombre propio, y así hemos hundido a las iglesias de Cristo con su falsa y mentiroso argumento de que Dios fue el que nombró a los discípulos cristianos. Todos dicen que es poner nombre, que es darle un nombre comercial, que es poner un nombre de transacción, que es asumir un nombre para sí propio, público, etcétera, etcétera, etcétera. No dicen que es un oráculo divino. Cuando sí es cierto que significa oráculo divino, pero en Hechos 11:26 y en Romanos 7:3 no significa eso. Y así hemos hundido el argumento completo, no solamente de Fernando Mata, de todos los cambelistas y de todos los cambelitas o cambelistas. Yo le digo cambelistas, cambelita o cambelistas, es lo mismo, o sea, se aceptan ambas. Y hemos hundido el argumento de todos los cambelitas y hemos hundido el argumento por efecto de todos los pastores de las iglesias de Cristo o predicadores, como a ellos les gusta llamarse. El argumento de las iglesias de Cristo quedan completamente ridiculizados el día de hoy. Si la única razón que tiene, como dice el Señor, es lexical, los léxicos no están de acuerdo con él. Hemos consultado 5 léxicos y todos dicen que no es un oráculo divino, sino que es un nombre que se les puso, que alguien les dio un nombre, o que ellos asumieron ese nombre como algo comercial porque ese era su negocio que hacían ellos, hacer discípulos. ¿De acuerdo? Y así el señor Fernando Mata queda contundentemente desde la sintaxis, desde la gramática, y eso que falta mucho por abordar. Hay ahora 14 nuevas consideraciones por hacer si él quiere meterse en este debate. Pero no vuelva a decirme que el señor Alfred Tuggy, que el señor Vine, que el señor Tails, que el señor Strong, y aquí tengo yo 104 diccionarios, solo que no los sé buscar. Podría buscar muchos más léxicos, pasar toda la noche buscando léxicos, y estoy seguro que estos que son los más conocidos, que ya lo refutaron en la cara y le dijeron, señor Fernando Mata, usted está más pelado que rodillita de chivo, usted está muy equivocado en su argumentación, abandone el cambelismo y abandone esa falsa enseñanza de que realmente es un oráculo divino y que fue Dios el que puso el nombre. Y si lo pusieron los cristianos o si lo puso la gente inconversa, que estas posibilidades las dan los léxicos y la sintaxis da la posibilidad de que sean los discípulos que pusieron el nombre, y los discípulos que son los cristianos común no son infalibles, el nombre no es infalible. Y si asumieron un nombre comercial, es válido también poner nombres a las denominaciones. Es falso de toda falsedad que el único nombre es Iglesia de Cristo y que el único nombre es cristiano y que fue un nombre y un oráculo divino. Queda completamente refutado el señor Fernando Mata
en esta exposición el día de hoy. Si yo fuera él, retirara ese video en el que quedó mal sintácticamente, gramaticalmente y lexicalmente, y me pidió que abriera el diccionario y se lo mostrara, y lo abrí y le mostré, y todos los léxicos enlistan Hechos 11:26, con la excepción de poner nombre o asumir un nombre para sí. Y aquí tengo 104 léxicos. Los puedo consultar uno a uno. Y estoy seguro, con convicción de causa, si siquiera hacemos un video y puedo rodar 100 de esos léxicos, los 104 léxicos, uno por uno, y ninguno le da la razón a él. Ninguno. Pídale a sus líderes, pídale a sus pastores y trabajen duro en producir un léxico de las iglesias de Cristo campbelitas o cambelistas, exclusivo para el cambelismo, donde se inventen la idea o me impongan o me enliste dentro de la acepción de Hechos 11:26 en la acepción de oráculo divino. Porque ningún léxico hasta ahora le da a usted la razón. Y así usted queda completamente refutado, señor Fernando Mata. Perdón, hermano, que me salí de la transmisión sin querer. Y por ende queda refutada también todas las iglesias de Cristo. Iba a ir ahí al señor Mount. ¿Será que le damos una de ñapita? ¿Será que le damos una de ñapita al señor Vine? A ver si de repente Mounts, el diccionario Mounts enlista esa palabra significando algo, no sé. Vamos a ver, no he visto a Mounts, pero vamos a revisarlo así improvisado, a ver si vemos algo ahí en Bill Mounts. Aquí está el diccionario de Bill Mounts y no me metió con los diccionarios en inglés, griego-inglés. Grimatizos. Mire, están viendo la traducción en inglés, este está en inglés. Mire, vea, señor Fernando Mata, mire. Ahí se lo voy a poner en grande. Lo que dice el diccionario Mounts. Gramatólogo, el padre de Wallace en la gramática. Mire, vea. Aquí están las definiciones. Se los voy a poner en inglés y después se los voy a poner en español. Vamos primero con el inglés. Yo puedo citar ahora los diccionarios en inglés. Mire. To warn, advertir. To bear a name, llevar un nombre. To be warned, ser advertido. Told about, contar. Contar acerca de. Reveal to, ser revelado o revelarse a. Ok. Ahora ve aquí. To have dealings, tener negocios o tratos, acuerdos. Transact business, negocios de transacción. To negotiate, negociar. To give answer on deliberation, dar una respuesta en oráculos o en deliberaciones. In New Testament, to utter a divine communication. En el Nuevo Testamento es declarar o pronunciar un oráculo divino y ponen los textos. Vean. Un oráculo divino, a divine communication, una comunicación divina, comunicado divino. ¿Sabe cuáles son los textos que dan? Hebreos 12:25. To pass, to be divinely instructed, receive a revelation or warning from God. O sea, recibir instrucción divinamente por Dios o advertencia de Dios. Mateo 2:12, Mateo 2:22, Lucas 2:26, Hechos 10:26, Hebreos 8:5, 11:7. Intransitivo, ahora viene la otra acepción. Ninguna de esas, ahí no se enlistó en oráculo divino, ni en recibir instrucción divina, revelación o advertencia divina, no se enlistó Hebreos 11:27. Vamos aquí. Como verbo intransitivo, to receive an appellation. Como verbo intransitivo significa recibir una apelación, es decir, un nombre. ¿Y sabe quién me enlista? Las dos acepciones únicas. Hechos 11:26 y me pone un asterisco aquí para poner la nota que les dije. Vamos a ponerlo en español a ver si es que yo estoy traduciendo mal. Aquí está. Recibir una denominación. Appellation, apelación. Recibir una denominación. Y esa es una traducción correcta. Y eso lo dice el señor Mounts, que es el papá del doctor Wallace en sintaxis griega, en gramática, uno de los profesores admirados por el doctor Wallace. Entonces la palabra denominación es válida de acuerdo a este léxico del señor Mounts. Recibir una denominación, imagínense, recibir una denominación, porque ese es el sentido comercial del texto. Y ahora ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, porque el señor Fernando Mata no puede
refutar estos argumentos y nos los puede recoger. Y aquí yo tengo 104 léxicos, aparte de los que tengo en inglés, que ni siquiera los voy a abrir ahora. Le dimos hasta una ñapita, me mandó 4 léxicos, le citamos 5, más 1, 6. No, me dio 5 léxicos, todos los consultamos, 4, uno solo no tiene ningún tipo de ejemplos, 4 ponen las acepciones con los ejemplos enlistados, que es así como se consulta el señor Fernando Mata, y le dimos uno de ñapa en inglés, que es el de Bill Mounds, el padre de la sintaxis, el papá upa de los helados. Y ese señor Bill Mounds, que usted lo puede rastrear en internet, dice que es recibir una denominación. To receive an appellation. Y cita Hechos 11:26. Porque una denominación se recibe solamente por transacción legal. Para recibir un nombre público, un reconocimiento público como institución jurídica, de personalidad jurídica. Ese es el sentido ahí. Sol y Deo Gloria, hermano Martín, bendiciones. Swanson, dice el hermano Numas Grijalba. Tuggy, amén. Ya quedó refutado, claro que eso, no va a poder recoger eso. Las iglesias de Cristo cambelistas quedan refutadas con este argumento del señor Mata. Búsquense otro representante, el señor Mata no lo representa a ustedes. Invéntense ustedes un diccionario, un nuevo léxico, porque no es citar el diccionario sin ver dónde cuál versículo me está enlistando. Así es que se usan los léxicos. Los léxicos van a matar a Mata. Esa es una buena rima, ¿no? Uy, se parece Logos, ese excelente programa. Sí, es Logos Software Bible. Gloria a Dios, casi no sé usarlo. Estoy aprendiendo. En mis vacaciones me tomo mis cursitos para ver cómo se usa, porque nunca lo he usado más que 2 veces desde que estoy de vacaciones, ¿no? Muéstrele Vine, sí, ahí está. A Mata lo mató el léxico, sí. Error número uno, señor Fernando Mata, en una serie de errores. Enfrentarse conmigo desde la gramática y la sintaxis. Y tratar de hacer creer que su razón era lexical, sacando el léxico de contexto y no mostrando la acepción a la que ellos atribuyen Hechos 11:26. Y aquí tenemos al señor Winston Medina con un recorrido apologético desde hace años, con más de 180 videos en debates en apologética cristiana, bien experimentado en la materia. Usted no me va a venir a mí con cuentos de camino. Un poquito más de seriedad y un poquito más de respeto. ¿De acuerdo? Y no lo decimos por jactancia, lo decimos para la gloria de Dios. Porque aquí estamos acusando y denunciando las falsas enseñanzas y las herejías que se están corriendo por todas partes. La única opción que le queda a usted decir: yo no acepto eso, esto es por revelación divina que se lo dieron a Tomás Alexander a Thomas Campbell y al señor Alexander Campbell y a Walter Scott y a Norton. Solo a nosotros nos dieron estos nombres y así que ellos lo dijeron, ellos son infalibles en su interpretación y yo lo asumo, fue una revelación divina, fue un oráculo, pero para ellos, pero no para los léxicos, no para la sintaxis. Y ahí tenemos un tremendo problema. Otro gran problema del señor Mata es que muy tramposamente de su parte, él omite señalar que los léxicos contienen distintas acepciones para este verbo. No se puede elegir la acepción que más le guste a él exactamente. Es lo que les dije. Por eso dice la pregunta, ¿es infalible su interpretación lexical? ¿Su razón lexical es infalible? La única forma que sea infalible es que tenga una sola acepción. Pero este léxico tiene dos o tres acepciones. Y los léxicos todos en unanimidad. Tenía un amigo que no sabía decir esa palabra, decía en unanimidad. Bueno, en unanimidad, no sé cómo es como le decía, unanimidad. Los léxicos están de parte de Winston Antonio Medina Rodríguez. Y no de usted, señor Mata. Así que lexicalmente usted no demostró nada. Sintácticamente usted no demostró nada, gramaticalmente no demostró nada y solamente estoy con un punto, pero se le vino abajo a usted su infalible denominación Iglesia de Cristo. A Mata lo mató el léxico Tuggy. Bueno, ya lo acabó el hermano Winston. Sí, así es. Hermano Medina, si tiene el léxico de Little y Scott, cheque la página 205, segunda columna, sección 3. Bueno, ya ahí la tiene la referencia. Déjeme hacerla de tarea al señor porque ya le dimos una ñapita. Aquí tengo varios léxicos. Yo tengo unos en inglés, en la versión Kindle, y tengo unos por aquí en Logos Bible Software. Y tengo unos en físico aquí también que los puedo buscar ahora mismo.
Ni sintácticamente, ni gramaticalmente, ni lexicalmente, el señor Fernando Mata ha ni siquiera tocado mis argumentos. Ahora tiene una ardua tarea. Decir, todos los léxicos son del diablo, porque esa es otra doble moral. Porque él dice que todas las denominaciones son del diablo, son demoníacas. Todas las denominaciones no son cristianas. Solamente la Iglesia de Cristo, la de él, la que nació en 1810. Pero que no bautizaba de la manera como él enseña, sino hasta 1827. Y sus 4 proponentes, el señor Thomas Campbell, Alexander Campbell, Scott y Norton, ninguno se bautizó para el perdón de los pecados, para obtener el perdón de los pecados, como ellos lo plantean en su teología. Ninguno, porque ya dieron por válido el bautismo de los presbiterianos y de los bautistas, que creen que estamos salvos antes de bautizarnos. El bautismo es un signo. Y tengo un pastor de las Iglesias de Cristo en YouTube que va a contradecir al señor Fernando Mata en ese punto también. ¿De acuerdo? El compendio lo termina de matar juntamente con el sentido bíblico. Así es. El origen de la palabra es el sustantivo crima, que quiere decir dinero, riqueza y posesión. Sí, hermano, porque eso tiene que ver con transacciones, más que todo. Y se utiliza en términos de documentos oficiales, transacciones, comercio, etc. El léxico de campos semánticos de Lowe y Nida es muy claro para esto también. Sí, hay muchos, hermano. Es que, mire, yo nada más cité los que él me recomendó y le regalamos uno más de ñapa, o 2. Eduardo Prado. Ahí está, oracular, pronunciar, decree. Ahí está. Scott. El señor Mata está acostumbrado a instruir a personas que no cuestionen ni consulten fuentes, por eso es capaz de juzgar caprichosamente con los léxicos. Sí, jugar, pero conmigo no va a jugar la pelota. Aquí lo vamos a mantener aquí, limitado al punto. Él me dijo a mí, no se me vaya con el señor Thomas Campbell ni Alexander Campbell. Estás conmigo, céntrate aquí en este punto. Bueno, en este punto estamos. Y nada más estamos abordando el tema desde 2 consideraciones. Bueno, 3. Sintaxis, gramática y léxico. No me estoy metiendo en las otras 13 observaciones que te hice. Porque ahora tenemos que ver un montón de otras cosas para poder hacer la sintaxis. Pero de plano te lo digo, que ninguna de las posibilidades que te di consideran ni remotamente a Dios envuelto en este asunto. No, señor Mata, sintácticamente, gramaticalmente, ni por la naturaleza del verbo. Ya usted ha sido refutado por los léxicos. Y desde la sintaxis y la gramática solamente mostró que ignora o no tiene los conocimientos frescos. ¿Ya para qué más léxicos si ya está muerto, enterrado, desenterrado, matado y vuelto a enterrar? Suficiente, pastor, dice el hermano Wesley. Yo creo que a Mata se le quitaron las ganas de volver a hacer un video al hermano Wito. 5 horas, hermano, imagínense. No, 4 horas y algo. Imagínense. Leonardo Razo, me refiero a la parte del léxico del líder, donde dice que a partir del autor griego Polibo, el verbo girematizo no significa nuevo. ¿Qué pacatazo se llevó Fernando Mata? Y lo seguiremos matando argumentalmente, desde la sintaxis, desde la gramática y todo lo demás. Tomar o portar un título o nombre. Ese es en el diccionario que usted dice, hermano, de little, ¿cierto? Ahí está. Significa tomar o portar un nombre, un título o nombre. Sí, ahí yo tengo unos diccionarios, hermano, donde también significa un título. Y un título es un nombre propio. Obligatoriamente. Por ejemplo, este libro se llama Colossians and Philemon's, a Handbook on the Greek Text. Aunque esto es un título de un libro, es un nombre propio de este libro. Porque está registrado así, para eso tiene un registro, mira, un registro. Para que nadie ponga ese título y lo publique de la misma manera. El señor Mata fue totalmente refutado por el maestro Víctor Medina. Toda la gloria sea de Dios. Usted está completamente refutado para que no lo vuelva a usar. No se vuelva a atrever, como que dice Moncada. Moncada dice, no vuelva a repetir eso, señor. Moncada, estamos esperando el debate en inglés. Si esto fuera fútbol, sería goleada. Ay, Beyond lo termina de matar. Beyond the Basic. Bueno, tendríamos que ver Beyond the Basic. Buenas noches. Clase gratis, pues. Sí, completamente gratuita. Yo no iba a hacer programa, pero me animé. Y eso que estoy improvisando, hermano. Yo no tengo nada bosquejo aquí. El video y sobre la base del video hemos andado. De verdad, hermano, yo no me preparé. No vengo preparado. Escuché el video y solamente me dio risa los argumentos del señor Mata. Y nada más que estoy considerando un punto. Si considero todos los demás, pobre Mata, ¿dónde se irá a meter Mata?
Mata va a tener que sembrar una mata en el palo de la casa que le dé fruto y que le caiga arriba, porque pobre Mata, ¿verdad? El señor vive en México. Él tiene que contestar esta pregunta. ¿Cuál es el nombre que tiene registrado como asociación religiosa ante la Secretaría de Gobernación? Ese es lo que yo estoy diciendo. Si él dice, nosotros no tenemos, está mintiendo descaradamente. Nosotros no, las iglesias de Cristo no tienen un nombre propio. Las iglesias de Cristo no tienen un nombre denominacional. Y el acta constitutiva, usted va de impuestos. Usted está operando ilegalmente en el país. Usted no tiene una institución registrada. ¿Y cómo está registrada? La registró con otro nombre. Y si la registró con otro nombre, usted está mintiendo porque tiene en la entrada Iglesia de Cristo un título en mayúscula. Si no es un nombre propio, si no es una breve discusión, ¿por qué lo pone en mayúscula? Por favor, eso podemos hablar muchísimo. Usted no me mete cuento a mí. El nombre de negocio se puede entender como rótulo en México, claro. Son los cristianos, esto es, los seguidores de Cristo. Este calificativo fue dado a los creyentes protos primeramente, es decir, por primera vez por los antioquenos Pérez Millos. Esa es una discusión. Yo discrepo con Pérez Millo porque sintácticamente son los discípulos. Los discípulos, pero podría tener sentido dependiendo cómo entendamos el infinitivo. Esa conclusión sale por la traducción, pero no del griego, porque es un infinitivo y el infinitivo no permite un complemento agente. El complemento agente tiene que ser externo. La única opción que tenemos ahí por el infinitivo es que el sujeto sean los discípulos. Y aunque en español no tengamos cómo comunicar la idea, hermano Leonardo, la idea es que los discípulos se llamaron o tomaron o asumieron para sí mismos el nombre oficial, comercial de cristiano. Ellos mismos lo asumieron con una idea reflexiva, con una idea media, porque el infinitivo permite todo eso. Pero te digo que no creo que, porque al ser infinitivo no admite, al menos que lo consideremos un infinitivo de voz pasiva, pero ya eso sería un asunto de traducción, pero no desde el griego. Eso es lo que yo estoy argumentando. Pero se podría discutir. Gracias, Leonardo Millo lo volvió a dar paliza, claro. Rauler, el negocio es poner un nombre. Lensky en su comentario dice que los griegos les llamaron cristianos. Millo en su comentario dice que fueron los antioquenos. Bueno, es que los antioquenos pertenecen a Antioquía, está dentro de Grecia, en forma general y en forma específica. Eso es. Rotular un negocio es poner en grande el nombre. Bueno, ahora en ese caso habría que entender cuando dice en Antioquía, es curioso que algunas versiones de la Biblia, casi todas las versiones en inglés, una gran vasta mayoría, no dice in Antioquía, sino at Antioquia, at. No usan la preposición in. Es curioso porque ese at podría ser, tendría una idea también como de no locativo, sino como que fueron ellos los que se lo pusieron. En inglés, en la traducción, porque los que están traduciendo están entendiendo que son los antioqueanos que lo estén poniendo. Habría que meterse en la preposición, y yo no lo estoy lidiando de la preposición. Yo tengo un libro ahí que contiene todas las preposiciones con todas las consideraciones teológicas y exegéticas y semánticas. No lo estoy abordando desde ahí. Habría que ver ahí en el griego cuál es la preposición y si ahí la preposición tiene un sentido personal. Porque eso se da. Cuando decimos, por ejemplo, en Cristo, una de las acepciones significa cristiano y habla de persona como si fuese un adjetivo y a la vez un sustantivo. Esa es una posibilidad de la traducción cuando está una preposición y un sustantivo. Así que sí, en Antioquía podría significar antioquianos, antioquianos o bueno, lo que se llama en este caso sería el gentilicio. Eso es curioso. Y en verdad que el griego, la gramática griega da la posibilidad de que sean ellos. Y cuando dice en Antioquía, tiene ambos sentidos, según la gramática, por lo menos de las preposiciones que yo he leído, podría tener un sentido locativo, pero también podría tener un sentido adjetival o sustantival. Y en ese caso podría significar que ellos, la preposición significaría por los de Antioquía. Habría que ver todos esos detalles que yo no me estoy metiendo ahí. Si nos metemos ahí, vamos a entrar un poco más fuerte. Rotular un negocio es poner en grande el nombre. Así es. Los camberistas no son cristianos. En su enorme soberbia surgida de su ignorancia supina, Fernando Mata es tan ingenuo que cree que le está enmendando la plana a todos los léxicos y a los traductores de las grandes versiones de la Biblia. Exacto. No puede. Ay, tremendo Vine. Saludos, bendiciones, Pastor Wisto. Yo sé que es vocabulario bastante refinado y bastante difícil. La gente a veces no lo asimila, pero tenemos que estudiar estas cosas. Bueno, aquí tenemos Swanson, amén. Mata me recordó un pseudoapologista que cita fuentes como a Calvino sin ver que esas mismas fuentes lo refutan.
Exactamente. Diccionario conciso de Irene Fulker. A Fernando Mata se le olvidó Romanos 13:7. Pagad al que impuesto del Imperio Romano, se trata de impuesto. Le fue mal al señor Mata. Muy mal le fue. Sí, por el fuera, Fernando Mata haría su propia traducción de este verso. Sí, les conviene. Mi hermano, busque el de Elsa Tames. Yo lo uso. Yo lo tengo también. Yo tengo todos esos diccionarios, hermano. Aquí tengo 104 diccionarios y no sé cuántos hay. Es de lo que yo conté con Kindle y versiones en línea, versiones en físico que yo tengo. No sé cuántos hay en Bible Software, en Software Bible, en Logos Software, en Logos Bible Software. Logos Software Bible, no recuerdo cómo se llama. Esa también es Irene Fulker. Yo tengo ahí yo tengo aquí la interlineal de ellos. Pero ahorita no sé dónde está. Bueno, pero ya lo hemos refutado los léxicos. Lo que él pidió se le dio. No me voy a meter ahorita con eso. Hay para hacer 16 programas más si queremos. 13 programas más. Aún falta el léxico de nuestro hermano Edwin Contento. Bueno, su gran torpeza hermenéutica y léxica queda de manifiesto al querer combinar arbitrariamente dos acepciones distintas de este verbo según los dan los léxicos. Exactamente, es lo que estamos diciendo. Cítale a BDJ, ese usan los eruditos. Sí, eso es correcto. Ese ya sería la base de los léxicos prácticamente. Ahí lo tengo, ese también. Es absurdo combinar acepciones de léxicos arbitrariamente. Sí, él cree que nada más porque aquí el diccionario me da la opción de que sea esto. No. Tienes que ver en qué sentido se está usando ahí, cómo lo está aplicando en la Biblia, cuál versículo de prueba está usando donde se usa de esa manera. Eduardo Prado, bendiciones, hermano. Te saluda por ahí nuestro hermano Salvador Barragán. Igualmente, hermano Barragán, Dios le bendiga. Hermano, nadie se ha metido con estas denominaciones. Y tenemos que pararnos y frenar a esta gente que está agarrando auge. Esta gente dice que todos los de la sola fe y que todos los cristianos denominacionales son del diablo. Eso dijo Fernando Mata. Y que necesitamos arrepentirnos, necesitamos escuchar el evangelio, necesitamos confesar y rebautizarnos y todo lo demás. Porque según él, los bautismos nuestros no valen ni nada. Bueno, le está diciendo lo mismo. Vamos a devolverle el argumento. Se lo está diciendo a Burton, se lo está diciendo a Scott, se lo está diciendo a Alexander Campbell y a Thomas Campbell, que fueron bautistas o presbiterianos. Y no se rebautizaron según el formato de las iglesias de Cristo campbelistas. Ninguno de ellos. Entonces usted está llamando a ellos inconversos y ellos fueron los que bautizaron y de ahí viene la lista. Entonces ustedes son inconversos porque de acuerdo a su propia teología, esta gente nunca se bautizó, nunca se bautizó según la fórmula del plan de salvación que ustedes dan: oír, creer, arrepentirse, bautizarse, confesar, ser fiel. ¿Qué más? Yo me sé sus pasos de memoria. Armado de la hermenéutica del pellizquito que hizo también. Eso es otro argumento que vamos a decir. Si cuando el Salmo 119, 160 significa sumar un versículo aquí, un versículo aquí, un versículo así, como que si fuese una operación matemática, y eso es la analogía de la fe. No, señor. Es sola escritura y toda escritura. Cuando dice la suma de tu palabra se refiere al conjunto total de la escritura. No agarra un versículo aquí, como dice aquí discípulo, aquí dice discípulo, como aquí dice cristiano, ¡pum! Hago todo y ya tengo la analogía de la fe. No, eso no es la analogía de la fe. Es cierto que la analogía de la fe nos ayuda a unir, pero tiene que considerarse el cuadro completo. Cuando dice la suma de tu palabra se refiere a la totalidad. Y note un detalle interesante, que incluso nuestras traducciones no dice la suma de tu palabra es la verdad en forma determinada, sino es verdad. Que tendríamos que abrir una discusión ahí, porque eso sería un atributo que está modificando al sujeto, que es la suma de tu palabra. Tendremos que hacer sintaxis también en ese texto. La suma de tu palabra es verdad. La función es adjetival. Se puede traducir es verdadera. Por eso no tiene artículos. O sea, hay que discutir todo esto. Ok. Los campbelistas, que sí son eruditos, no dicen esas barbaridades. Le fue mal a Mata. Hermano Barragán, Dios le bendiga. Te saluda Leonardo por ahí, Barragán. Recibir un apelativo sería una mejor traducción, sí, recibir una denominación. Es que, hermano, si entendemos que el término tiene que ver con asuntos comerciales, legales, oficiales, estamos hablando de documentación. Aquí no es simplemente un nombramiento, es recibir una denominación pública, algo por el cual ellos iban a ser reconocidos públicamente. Es una denominación, una apelación. Uno de los problemas de los hermanos es no saber usar los léxicos, específicamente en los sentidos bíblicos de cada palabra. Y eso lo tenemos nosotros que enseñar, porque no es citar el léxico porque da una definición, es cómo lo están empleando en los versículos que queremos usar de prueba.
Según el léxico de Little Scott, ya era viejo el significado de tomar un nombre para el verbo grimatizo. Grimatizos, pues Polibio murió en el año 118 a.C. Sí, así es. Antioquenos es la palabra, antioquianos. Ok, saludo a Winston. Este sábado es el debate, recuerda, claro que sí, hermano, allá nos vamos con todo. Un gran abrazo, Max Rapper. Un gran abrazo. Bueno, ahí los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos en otra ocasión, hermano. Vamos a ver con qué nos sale el señor Fernando Mata, que me mate el piojo en la cabeza. Yo le dije que al señor Mata le iba a matar el piojo en la cabeza hoy. Y yo no vine preparado, ni siquiera leí los léxicos, nada más había leído el de Tayers. Tengo que ser honesto, nada más había leído el léxico de Tayers. No había visto logos. Y ahora, viendo todo esto, wow, me quedo sorprendido, señor Mata. Aquí ha salido honrado el nombre de Dios y Dios ha sido glorificado y usted ha quedado completamente refutado. Y las iglesias de Cristo y las iglesias campbelistas. Yo le recomendé a Salvador Barragán que comprara libros de teología sistemática de Hutch Berkhoff ya hace mucho tiempo y rayos, creo que compró de Grudem. Bueno, no sé qué querrán decir ahí, ustedes entenderán. Hermanos, bendiciones, tengan muy buenas noches. Hemos dado un golpe contundente a la argumentación y hemos tumbado y tirado abajo un argumento que lo pasan por infalible en las iglesias de Cristo. Por favor, compartan este video y mándenselo a todos los amigos camberistas que ustedes conozcan de las iglesias de Cristo. Yo haré lo mismo por mi parte. Un gran abrazo, tengan muy buenas noches.